don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. Cause I gave my time to you, I gave my love to you, I gave it up for you, I tried for you. ¡Se viene! Why don't you understand? All that I wanted back was your loving, baby. I hate you. You don't need to complicate it. Say you love it when you hate it. Estamos en vivo acá con la Tío Coso, aquí en el PTCG Raimi de Z-Lab. Muchas gracias por haber estado aquí, por asistir y sobre todo gracias por confiar en nosotros. Sinceramente ha estado bastante duro la organización, ha estado bastante fuerte el que todos crean y sobre todo los jugadores se den un tiempo para poder estar aquí. Pero nada, así que primero voy a presentar a mi co-host de hoy día. Voy a presentar aquí a la gran Domi, alias la Tío Coso, que es la representante de Chile para este stream. Así que nada, Domi, por favor, dinos, cuéntanos de ti. Muchas gracias, chicos. Bueno, bienvenidos a todos quienes están viendo. Estoy súper emocionada, un poquito nerviosa porque como todos saben este es mi primer casteo. La mayoría de la gente me conoce por grandes obras como el ¿Dónde se juega hoy? Pero también ahí siempre estoy intentando apoyar a la comunidad competitiva de Pokémon TCG para tanto gente que está empezando, principiantes, como gente que ya tiene más experiencia en el área competitiva. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué esperas de ahora, Domi? ¿Qué esperas de hoy día? ¡Que gane Chile! No puede ser, tiene que quedarse la Copa aquí en Perú, tiene que quedarse por favor con nosotros, sobre todo porque tenemos grandes exponentes de acá de Perú. Tenemos al gran Andrés Lostanao, tenemos a Fabricio Inga, tenemos a Rod y tenemos también a Medina, a Carlos Medina. De parte de Chile, ¿a quiénes estamos esperando hoy día? El campeón del mundial, Fernando Cifuentes, su hermano que ha sido senpai de muchos jugadores, el gran profesor Marco Cifuentes. Él corrió para que nosotros pudiéramos caminar. También tenemos al campeón del último regional de Joinville, Yerko Valencia, y un tremendo exponente que es una futura estrella sí o sí, Juan Andrés. Así que tenemos grandes oponentes para ustedes en Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a estar leyendo un poco acá al chat. Nos está diciendo ¿cuántas chopas tienes? ¿Cuántas chopas tenés, Domi? Supongo que porque está haciendo frío. ¿Qué significa chopas? ¿Se come? No sé, yo pensé que era algo de chompas, o sea, como casaca, polera. No sé si está haciendo frío por allá. Sí, un poquito helado hoy día. A veces un día calor y me equivoco y salgo con pura polera y a veces frío y salgo muy abrigada. Pero está bien. Yo estoy con mi poleroncito aquí de Hawái, luciendo el look, porque tuve el privilegio ahí de ir a ver a los chicos jugar este mundial. Ahí fuiste con ellos, ¿no? Yo vi que fuiste con la delegación chilena. La verdad que bastante buena, bastante interesante.
Y me dice acá, alguien súbale el micro a Alejo. Ok, lo voy a subir, vamos a ver porque creo que no se me está escuchando. A ver, Domi, por favor, ahí ayúdanos un poco con el chat, que mientras trato de subir un poco más el micro. A ver. Sí, ahí les voy contando más, chiquillos. Bueno, también quería agradecerle a la instancia a ZLab. Yo siempre le digo ZLab P, pero porque así lo leo, pero creo que es ZLab. Y ahí también me gustaría saber un poquito más de ustedes, porque ustedes empezaron hace poquito también a subir muchas estadísticas súper buenas del meta adelantado. O sea, yo tengo que bajar varios posts para ver qué se está jugando ahora para tomar inspiración de distintas listas, pero ellos nos ayudan harto a saber cómo se podría venir el próximo meta a través de sus breakdowns de Japón y distintos análisis de decks y competidores que van haciendo ahí. Claro. Básicamente lo que intentamos por aquí, por ZLab, sobre todo en esta iniciativa de Walter, como habíamos estado comentando, es en que la comunidad pues pueda conocer un poco más de lo que se está jugando en el exterior y también cómo se va evolucionando eso a raíz de los diferentes micrometas que se van haciendo, sobre todo porque de lo que se juega al inicio no siempre va a ser hasta el final del meta. Entonces lo que tratamos de hacer es que tengan esas estadísticas y que puedan pues compartirlas y que eso les ayude en su crecimiento como jugadores, ¿no? Sí, no, es muy bueno, muy bueno. Dice, Ya podrían comentar igual el TCG Pocket. El TCG Pocket no sé si ya salió, yo creería que todavía no. No estuve por Hawái, pero yo creo que tú sí estuviste, Domi. Cuéntanos por allá qué tal, cómo se vivió ese. Creo que hubo como un pequeño release allá en Japón del TCG Pocket. Sí. Mira, la verdad es que igual quiero que salga para poder evaluarlo bien. Pero yo lo que pude ver de la demostración que hicieron era abre un sobre y ve qué carta te sale. Y si tienes suerte, te sale una que tú puedes como interactuar y ver. Pero claro, si es que no es tan competitivo, a mí me gusta más lo competitivo. Por ahora sí, tienen artes muy bonitos. Creo que han sacado cada vez más y más. Y creo que ahora hay como una especie de beta, pero no me he metido. Porque yo quiero el meta más de juego. Quiero ver qué es ¿Y qué tal estuvo por allá? O sea, lo probaste, creo que habían unas pantallas, ¿no? Y lo probaste o no lo lograste probar. El arte es distinto, ¿no? Y también la manera de jugarlo creo que es distinta. Es más bonito, por lo que veo. Sí. Yo los veo más como colección. Para la gente coleccionista le va a gustar. Y claro, o sea, la demostración era que yo me acercaba a una gran pantalla que simulaba un celular. Te decían, escoge una booster, o sea, un sobrecito de Pokémon, y ábrelo. Como que le hace, digo, como que si lo rompiera, pero a mí me gusta cómo suena en la vida real. Y ahí es cuando tú vas viendo las cartas que hay, y como de las últimas cartas son las bonitas. Y esa es la que tú puedes como ver, girar y mover. Y eso fue toda la demo. Y después tenían lo mismo, pero en celulares chiquititos al lado. Claro. Qué bueno. Y como tema, no sé, de coleccionista, yo creo que tú lo ves un poco más por ahí. Como tema de competitivo, ¿crees que se pueda cambiar el TCG Live? De repente en Limitless ahora ya no tendremos, no sé, juegos por TCG Live, sino por TCG Pocket, ¿o no? Posible por ahora. Pareciera ser una versión muy condensada quizás del juego competitivo. Y si así, pucha, me gustaría jugar más en live, pero arreglen el live un poco. Sí, a veces se traba, sí, a veces se traba. Mira, acá Nico Pera me dice, fan de la Tío Coso, dice Nico Pera. Ay, muchas gracias, Nico. Sí, tenemos al top 17 de Knoxville, Viva Chile. Otro que fue campeón en ese regional, de Joinville debe ser, ¿no? Que ahora en el último regional Jerko ganó, de Joinville ganó pues ese regional con un gran deck. Así que por ahí vamos viendo, ¿no? En Poké son mazos de 20 cartas, dice. Ah, mira, el 30 de octubre sale por acá por Chile. ¿Eso es cierto? No he visto las fechas, tengo que estar un poquito más al día. Yo estoy mucho más en la escena competitiva de Pokémon TCG. Pero sí... vamos a tener hoy día el gran Yerko. Vamos a poder ver en stream lo que no pudimos ver este fin de semana. Sigo qué bajón que no tengamos stream desde la gente de Brasil, la verdad. O sea, nosotros esperábamos, aunque sea, ¿no? Así como estuvieron en los últimos
de Brasil y en Colombia, que también hubieron unos pequeños live. Y bueno, no pudimos, yo solamente lo seguía por la página de Pokédata. Y lo que sí hubo stream fue pues de Dortmund, ¿no? Que fue muy, muy bueno, que lo hacía el mismo Pokémon. Pero lastimosamente acá en Latinoamérica no pasa eso, ¿no? Claro, ojalá es que cuando haya un fin de semana donde tengamos un regional o algún evento grande en Latinoamérica que no tope con Europa o Estados Unidos, ojalá lo streamen. Eso me gustaría. Para al menos tener Latinoamérica en stream. Pero la verdad es que hay que ver por qué se dio eso, no sabemos aún. Claro, está complicado por ahí. Un saludo de aquí de la gente desde la cola del Siete Sopas, señor Domiwi. Ese Siete Sopas, Domi, por si acaso, es un restaurante acá que es muy conocido y sobre todo después de jugar en algunos challenge, la gente se va a jugar para allá, ¿no? Entonces aquí el señor Domito está ahí desde la cola del Siete Sopas, genial. Y bueno, Domi, creo que ya podemos ir iniciando con nuestra primera pauta publicitaria, porque la verdad que esto no hubiera sido posible sin el apoyo sobre todo de las tiendas y sobre todo sin una tienda que nos ha apoyado mucho desde el inicio, y eso es bueno, ¿no? Que es la tienda de Wonderland. Así que lo que quisiera compartirles es lo siguiente. Voy a cambiar ahora mismo del overlay para poder chequearlo. Muy bien, estamos aquí y vamos a ver. Listo, ya estamos acá en nuestro primer sponsor, por favor, con Wonderland de Don Eladio, ¿no? Y para recordarles que tenemos el challenge este 4 de octubre, ¿no? Tenemos un challenge a las 7, costó 35 soles. Y pues para que la gente que pueda se apunte, y porque sé que también varios hermanos chilenos van a venir para acá, para el special event que va a ser el día 5, al día siguiente. Así que como tema de calentar motores pueden ir al challenge ahí en Wonderland, en Polvos Rosados, tercer piso. Yo voy al Lima Special. Ah, ¿vas a venir para acá? ¿De verdad? Sí, sí. Ah, mira. Entonces... Tengo que ver qué día viajo, quizás paso. A ver, no sé. Ahí. Ojalá, sí. Ah, eso no se lo esperaban. Ah. Eso es nuevo, ¿eh? Hasta para nosotros, la verdad. Sí, ahí. Breaking news. Dice, saludos a las Pokégirls. Qué tremenda comunidad. Buena. Oye, sí, las Pokégirls sí. Es la comunidad femenina más grande, yo diría que del mundo de Pokémon TCG. Ahí yo siempre disfruto mucho con ellas. Claro. Y sobre todo que, o sea, es bastante imponente, diría yo, porque yo estuve por allá en el regional de Chile, estuve en mayo por allá, y la verdad es que tener tantas mujeres jugando es imponente, porque eso no pasa aquí. Aquí contados con los dedos no llegan ni a 5, y allá pues hasta se jugaron un cup de puras mujeres, y muy interesante, ¿ah? No, somos muchas y cada día creciendo más. Aquí yo haciéndose auspicio a las Pokégirls. No, pero chiquillos, muchas gracias también por invitarme, porque yo también represento a las mujeres y creo que es una diversidad súper entretenida para tener, en especial el Pokémon. Y obviamente a mujeres de todo el mundo, de toda Latinoamérica, muy bienvenidas a participar y unirse a la comunidad, para que después en Perú también tengan muchas comunidades de mujeres y torneos de mujeres. O sea, ahora hay hartas ligas femeninas en muchas tiendas por eso. Claro. Es bastante imponente. Ahora vamos a ver aquí, mire, señor Domito, la terma del Airbnb del regional del año pasado no calentaba. Tremendo frío. Creo que ellos subieron a algunos integrantes de la delegación del año pasado, no este año, sino del año pasado, que tuvieron un tema con su Airbnb, que no habían prendido la terma, entonces tuvieron que bañarse con agua fría en pleno invierno chileno. ¿Qué tienes que decir ahí, Domi, por favor? No, qué terrible, pucha, a veces pasa, pero ese día hacía tanto frío, yo estaba tiritando. De hecho, el primer día me faltó abrigarme un poco y al segundo día creo que andaba como con 3 pares de calcetines y no. Pero es un frío interesante, ¿eh? La verdad es un frío interesante, parece mucho el frío de la sierra peruana, porque es un poco seco, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó el clima, de lo que fui allá, o sea, volvería a Santiago por el clima, ¿no? Sí, a mí me gusta el clima en Chile. Sí. Yo he vivido en varias partes del mundo y diría que es de los climas que más me gustan.
Genial, genial. A ver, dice, un saludo para Don Pecharrón. ¿Quién será Don Pecharrón? Ese domo Bueno, pura un saludo, Don Pecharón. Ese domo pura ¿Será técnica. Pecharón ex? Pecharón y ex debe ser, ¿no? Acá el señor Paracas. Mira, aquí yo te voy a contar una historia de este seguidor acá, de Paracas0212, que es un señor, bueno, no es un señor, es un tipo que vende, o sea, vende muchas cartas, y era muy interesante porque cuando fue al regional, tú lo veías sentado con todos sus folders ahí encima de las mesas, de la parte de afuera, ¿no? Y tratando ahí de hacer intercambio, de venta, ¿no? Es bastante interesante y es el único peruano que yo había visto que tenía esta ficha RUC, no sé cómo le llaman allá ustedes, cuando te pueden hacer transferencias, creo que es número RUC, una cosa así, y ya bueno, ¿Ya? todos los chilenos allá venta, no, troca, irmao, sí, así es. Claro. Daniel y Fuentes. Yo quería agradecer públicamente a la tío Coso por enseñar sobre el TCG hace un par de meses con la Academia de Batalla. Yo ahora conociendo más la comunidad. Muchas gracias. Dios me dio la vida y la tío Coso la ganas de vivirla. ¡Aguante Chile! Dice. ¡Oh, Chile! Hoy sí, ya. Yo quiero ya empezar a ver estos partidos. Estoy súper emocionada. Y bueno, muchas gracias. No, yo sí vivo el Pokémon. Me encanta el Pokémon. Así que muy feliz de compartir esta alegría con todos. ¡Viva Chile! ¡Vamos Chile! Quiero empezar. Claro, vamos a empezar ya. Igual, muchas gracias por todos los sponsors que tenemos, ¿no? Y sobre todo los que nos apoyan ahí, tanto como Wonderland y como las demás tiendas que se van sumando a esta iniciativa. Es bastante potente porque sin ellos no podríamos llegar a los jugadores, ¿no? Entonces, antes de empezar, vamos a comenzar con lo más importante. Vamos a empezar con las reglas del juego, porque es importante saber cómo es que pues los jugadores se riñeron en este PTCG Raimi, y sobre todo qué es lo que tuvieron que seguir para poder ganar lo que ganaron y para poder llevar a casa el trofeo, ¿no? Hay que resaltar que este es un evento que se grabó, o sea, sobre todo cada partida los concursantes lo grabaron antes de Joinville, porque ya estaba pues muy corto el tiempo para poder transmitirlo si hubiera sido pues en vivo, ¿no? Entonces cada uno tuvo sus matches y lo grabaron y nos lo pasaron para poder transmitirlo a ustedes. Pero lo bueno es que nosotros no lo hemos visto, y lo bueno es que cada uno de las reacciones que tengamos van a ser verídicas. Sí, no he visto nada de nada, así que lo único que sé es quién va contra quién y sus decklist y nada más. Exacto. Entonces, la regla del juego, gente, cada miembro del equipo jugará una partida BO3. Entre cada pareja se jugará un BO3. Durante el BO3 se pueden utilizar hasta 3 decklists distintas, ¿ok? En caso de haber problemas de conexión... ¿Puedo hacer sí. una explicación súper rápido? Claro, BO3 claro. significa mejor de 3. Exacto. Significa que se juegan 3 partidas y quien gana la mayor cantidad de ellas es quien avanza. Exacto. A ver, por aquí dice, una duda sobre qué cartas están prohibidas. Bueno, las cartas prohibidas son básicamente las que ya rotaron, que en esta rotación son todas hasta la letra E, si más no me equivoco. Son válidas solamente las cartas de la letra F para adelante, ¿no? Entonces dice Correcto. también... Dime. Y incluye Stellar. Ah, exacto. Este incluye Stellar. Era formato con Stellar porque es el que, bueno, iban a jugar la mayoría, porque creo que todos, salvo un jugador, no fue a Joinville. Y bueno, dice acá, una duda. Se vienen mazos Terápagos. Solo se vienen mazos Terápagos. Y por ahí dice, Terápagos Team, dice. ¿Será un spoiler, Sí. Romy? ¿Tú qué opinas? ¿Es un spoiler la que se viene o no? Yo vi las tortuguitas por ahí. Ay, que me emociona ese mazo, quiero pura verla. Baneen a los pocochos, dice, tienen mucho colesterol. No, aguante, mucha vida a los pocochos, me encantan. Yo creo que Yerko va a jugar su lista con la que ganó Joinville. Vamos a ver, pero si es que no viene con Lugia lo voy a retar. Muy bien, entonces, en caso de haber problemas de conexión, glitch o demás, se deberá acordar si se retoma la partida revisando en cada caso particular con el staff. Las partidas pueden ser grabadas desde cualquier plataforma, es que estas partidas son grabadas. Los pareos se sortearán con una ruleta, los cuales ya han sido sorteados, decidiendo si se eligen a la primera o la segunda de acuerdo al dado. Ok.
El ganador se definirá bajo los siguientes criterios. Eso es muy importante porque en este formato, pues, como eran solamente eran 8 jugadores y solamente iban a haber 4 partidas, ¿no? Era probable que haya un empate. Entonces, en estas reglas vamos a ver cómo se define el desempate, ¿no? El ganador se definirá bajo los siguientes criterios. 1. Número de encuentros ganados. En caso de quedar 2-2, se pasará al siguiente criterio. 2. Número de partidas ganadas. Por ejemplo, si el equipo 1 queda 2-0-2, 2-0, 1-2 y 1-2, tendría un total de 6 partidas ganadas y el equipo 2 tendría un total de 4. En caso de volver a empatar, se pasará al siguiente criterio. Qué locura, la verdad. Número de premios tomados. Así que estas son las reglas del juego. Eso afecta qué mazo tú llevas, ¿o no? Claro que sí. O sea, básicamente afecta qué mazo tú llevas. Básicamente también afecta en cuán rápido escupes en las partidas. Cuán rápido digas, sabes que esta partida ya es inganable y pues trates de llevar los siguientes criterios, ¿no? Dice, esto no se solucionaba jugando con 3 o 5 jugadores. Mucho texto, la gente quiere ver sangre. Mucho texto. La gente ya está acá, está on fire, ya quieren ya verlo todo. Yo también quiero ver. Sí, muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, vamos a ir al primer encuentro. Ok, el primer encuentro yo tengo aquí que es Marcos Cifuentes contra Carlos Medina. ¿Está bien eso o estoy mal? No, yo tengo Carlos Medina con Marcos Cifuentes. Démosle con Marcos y Carlos. Sí. Si empiezan en 5 minutos más, me cambia el Magic, dice por acá. Ok, vamos por aquí. Y vamos a ver estas decklists, ¿ya? Vamos a ver las decklists primero de Carlos Medina. Y de Marquitos Cifuentes. Uy, esto ya está cargando un poco. Vamos a ver si es que la de... Espérate, dame 1 second. Ya estamos. Sí, ahí como decía las reglas, los jugadores podían proponer su decklist y escoger hasta 3 de ellos para jugar en el match best of 3. Ok, acá tenemos un decklist de Marquitos Cifuentes. Que creo que con este decklist él ganó no me acuerdo si un challenge o un cup, yo lo vi en sus redes, ¿no? Que es básicamente un Dark Box con Rolling Moon EX y Trakai V. Sí, un mazo bastante turbo, bastante agresivo. Sí, que llegó, bueno, no este mazo, pero una variante de este mazo llegó pues a la final del mundial contra el gran Fernando Cifuentes, ¿no? Y lastimosamente perdió, pero yo creo que una variante de esta es un mazo que puede llegar muy alto, ¿no? Sobre todo por lo turbo que es. Tenemos por aquí también una segunda lista de Marcos Cifuentes. Vamos a ver, que creería, si mal no me equivoco, es una lista de Charizard. Sí, correcto, es una lista de Charizard con los Duskull, Tusunoid, ¿no? Y bueno, es una lista bastante adaptada al nuevo formato, sobre todo con la inclusión de Briar. Ajá, exacto. Sí, Briar. Y los pues explosivos, ¿no? Que se le llaman bien los explosivos. No sé cómo le llaman por allá, pero aquí le decimos los explosivos. ¿En serio? Aquí los fantasmitas. Los fantasmitas. Sí. Bueno, sí. O sea, a mí me encantan todos estos Pokémones principales de Chari, los Pokémon de soporte, los apoyos de los fantasmas, pero yo siempre siento que el MVP del mazo es el Radiante. Ese Chari Radiante es tan destructivo que puede dar vuelta a todo un partido, a veces solo incluso. Y que solo vale un premio, eso es lo bueno, ¿no? El intercambio de premios de este Radiante es bastante interesante. Y ahora, muy bien. Y vemos aquí el aspect de sello injusto también, creo que es importante, porque varios están indecisos sobre cuál es el mejor aspect para Chari. Entonces hemos visto distintas variantes entre la capa, el sello, el Prime Catcher a veces también, o incluso la cinta. Sí, es verdad, ¿no? Pero el Unfair Stamp, la verdad que es creo que uno de los ace spec que casi todos los Charis llevan. Si no llevan Unfair Stamp, estaban llevando o la capa o bueno el Prime Catcher, ¿no? Ahora vamos con la lista de Carlos Medina.
Que bueno, como bueno, los que jugamos con él por acá en los torneos locales sabemos que él es un jugador o bien de control o bien de stall. Y acá pues nos está dando una lista de stall. Snorlax stall con Pidgeot V, Rotom V y bueno, el Overpong de lucha y 2 Mimikyu, ¿no? Es una lista bastante, la verdad que interesante. Ay. Sobre todo que No creería vale. que le puede complicar, no al Roaring Moon, porque Roaring Moon yo creería que es casi un insta-win, pero al Charizard. Contra O sea, Chari también. o sea, Chari es ese de lucha, el Mimikyu. ¡Ay, qué duro! Bueno, los que me conocen saben que mi amor Astal es casi nulo. Me decepcionó ver a Azul jugando Astal en el mundial. Exacto, exacto. Así que bueno, yo creo que ya estamos listos ya para empezar, ¿no? Vamos Pero a- esa es la única lista que llevó Carlos. Sí, solamente llevó una lista. ¡No! O sea, vamos a ver por Star. Sí. O sea, por eso te digo que creería que podemos por ahí tener un poco. O sea, la primera lista, ¿no? El Roaring Moon le gana 100% al Stall, salvo, no sé, se le praise el doble Pecharán, ¿no? Es lo único que puede hacer. Si no, o sea, Sí. yo creo que es casi que un Mista-Win. Pero de ahí tenemos al Charizard, que yo creo que pues con el Roaring Moon, perdón, con Charizard versus Stall, el Stall tiene muchas chances de ganar. Así que ahora sí, ya paramos por aquí la musiquita. Y ya creo que es Sí, momento hoy. de lanzar el primer match. Vamos a ver cómo nos va. Creo que se está viendo. Muy bien, sí. Y empezamos. Esta es la mano de Carlos. Un mulligan. Oye, también estas listas de Stall hacen bastantes mulligan, ¿no? Sobre todo porque creo que llevan pocos atacantes, ¿no? Pocos Pokémon. Aunque son muy poquitos, ¿sí, verdad? Sí, a ver, abrió bastante estándar con Snorlax. Uy, hitió. No es necesario que baje el Pecharán porque la verdad lo ayuda mucho. No debería bajarle, de hecho. Pero ahora vamos al otro lado. Ah, está jugando con. Uy, y tenía uno en mano. Mira, hitió uno y tenía uno Oh, en está mano. listo. No, es listo. De hecho, de ahora yo me pregunto cuánto se demorará en concederme. Ah, Mira, y eso ya, era, pero aquí ya. Ah, era algo importante de ver, ¿no? Sobre todo el concederle por el último criterio de empate, ¿no? Que era cuántos premios ha tomado. Entonces, ¿qué tal si que, por y ejemplo. Snorlax no roba ningún premio. O sea, no le Exacto. suma nada a su equipo. Exacto. Entonces, o sea, por Ya. ejemplo, si es que, no sé, si es que se ve que. Si es que se ve que está tomando ya muchos premios, yo concedería rápidamente, porque la verdad que Stoll, pues. O sea, si que ya tiene el atacante armado, no tiene nada más que bajarle en términos de. Claro, de Mimikyu para bajar, para ralentizarlo, no sé. Escucha. La verdad es que Stall de verdad es un match de paciencia, de disrupción, de armarse. Aquí que está buscando, ¿no es? Para bajar otro Snorlax. Terrible. Ah, claro, esto. aquí va a buscar el Pidgey con el B, va a buscar el V-Star. Sí, sí. A ver, yo O creo el que- Rotom, ya, verdad, el voy a- Rotom para Voy a empezar. cambiar la música un segundo. A ver, creo que por aquí estamos ya listo. Ahora sí. Sí, ahí sí. Ya, listo. Muy bien, a ver, entonces estamos viendo acá, estamos viendo un Ay, sí, Snorlax. ahí sí, la música está súper fuerte. Sí, Ya. ya Snorlax, está haciendo Rotom V. ¿Qué traerá? Vamos a ver. Mira, es Y que es un roba. match muy, muy difícil, la verdad. Es un match muy, muy difícil. Que la verdad es que yo de Carlos hubiera conseguido para que no robe él ningún premio y yo tampoco. Sobre todo para poder aguantar un poco en. Ah, pero sí. Pero que- Carlos siempre juega a Stall. ¿Siempre juega o sea, Stall en los Carlos torneos? siempre juega temas de stall o de control. Eso es lo que yo le he visto jugar últimamente, ¿no? No, porque- Podrían poner quién están jugando. Bueno, está jugando Carlos Medina con Marcos y Fuentes. Sí, ustedes dicen como en la misma partida, sí, Sí. va un poquito rápido. Ya, que no encontró ningún Pokémon para llevarle adelante, tampoco le conviene, porque ya tiene
para hacer un switch gratis, básicamente entre sus Pokémon oscuros, que es lo más fácil con este Pokémon con la habilidad innata. Más encima no se lo puede quitar porque lo único que hace es llenar la banca y no mata, no quita ningún Pokémon. Exacto. Entonces va a estar bastante complicado para Carlos Medina, la verdad. Vamos a ver. Ya, pero al menos ahí le salió un Ogerpon. Sí, algo ahí. pero a ver, el Ogerpon ciertamente no pierde contra... Ah, pasó nomás. El Ogerpon ciertamente no pierde contra el Snorlax, ¿no? Perdón, contra el Roaring Moon, porque se puede explotar, le puede quitar. A menos que al Ogerpon le pongas una Miss Energy y capa, yo creo que por ahí podrías estar un poco más en ventaja y switchando con las Pennies, ¿no? Pero antes de eso, o sea, lo veo bien difícil, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahí le quitó el Candy para que no pueda reventarlo con el Dusknoir tan fácilmente en el próximo, ¿no? Sí, sí. Lo que él quiere es básicamente llenarle banca de cosas inservibles y bueno, que no... Roba que no 3. pueda. Sí. De la lista de Marco, ¿cuántos Candy lleva? Creo que solamente uno. Te revisa el tiro Candy para... Uno. Uno. Y ya le quitó el único Candy que tiene. Entonces, quiere decir que El Dusknoir. Claro, ese... Ah, tiene el Dusclops. No. No, Sí. no lo tiene. No lo tiene, entonces no lo puede no evolucionar. lo va a llenar Ya tiene nunca. llenada la banca con uno Sí. que no le sirve. Ah, no, pero tiene el Darkrai V. El V-Star del Darkrai lo que hace es le trae del descarte Verdad. 2 ítems. Qué terrible. Yo supongo que ahorita va a traer... No, qué bueno. No, o sea, qué terrible para nosotros, obviamente. Sí. Qué terrible para nosotros, obviamente. Yo creo que va a traer Candy y Darkpatch, ¿no? Es lo que debería traer. Pero va a esperar. Sí, Marco, la verdad es que es un jugador que se destaca harto por la paciencia y ser muy metódico. Entonces está bien que espere un poco más porque está ya en ventaja. Claro, ahorita ya está súper en Lo peor ventaja. que puede pasar es que le quite de nuevo un Candy que no pueda evolucionar ese Dusknoir para reventar a la banca ese Mimikyu, porque más encima el Mimikyu también lo hace bastante difícil. Aunque aquí tiene el Roaring Moon chiquitito que también carga, cosa que le salga la energía de mano para poder cargarlo o arrasada. Claro, bueno, lo que yo trataría de hacer también es de repente poner el Mimikyu arriba con capa y mist y así me aseguro de que el Roaring Moon EX no me explote y que tenga que pegarme, pues, no sé, con el Roaring Moon chiquito, que ahorita, que yo creo que esta lista no hace que el Roaring Moon chiquito pegue mucho, ¿no? Estaba jugando al pasar. Sí. Paso. Aquí el Guacha dice, Clásico. hubieran puesto el nombre del jugador en las rotaciones de turno. Sí, el Guacha, discúlpanos. Pero bueno, el jugador de Stol es Carlos Medina de Perú y el jugador de Roaring Moon es Marcos Cifuentes de Chile. Sí, y Carlos va a mantener este mazo durante las 3 partidas, así que Sí, al menos en la primera estamos acostumbrando, pero en el resto va a ser mucho más fácil. Lastimosamente Y no... esa no carga cambió. para robar más. Mira esa mano. Esa mano gigantesca. De hecho, ya con la Penny que le salió puede empezar a limpiarse daño si es que Marco le empieza a pegar, entonces por Sí, eso está siendo tan presente. Igual una estrategia bastante interesante de Marco es que está tratando de no llenarse de mano, ¿no? Yo supongo que también eso le sirve para que no le haga el Xerosmaniac y que al finalmente todo tenga que botar muchas cartas y solo quedarse con 3, ¿no? Ya estamos viendo ahí Claro. que tiene el Xerosmaniac Carlos en mano, así que es bastante interesante que Marcos y Fuentes no se llenen, ¿no? Ahora, lo que también puedo destacar de Marco es que lo está tomando bastante tranquilo, ¿no? No tan agresivo, Sí. aún así su deck es agresivo, es Mira, interesante. ahí tiene toda la mano muy toda la buena. mano. ¿Cuántas cartas tenía? ¿16 o 17, creo? 16 creo. Sí, Sí, ah, bueno, igual juega una y uno un juez, o sea, tiene formas de también rebajarse la mano en caso que lo encuentre. sí, claro. Mira. La NES no le sirve, ¿eh? La siguiente para filtrar. Uy, ya, pero ahorita ya puede hacerlo, ¿no? Puede hacer switch con Pecharán y revienta estadio y mata a ese Stol. Sí, tendría que hacerse Frenzied Gouging, ¿o no? No, solamente... Por el estadio, ¿verdad? revienta Lo vi el estadio, estadio sí. que bajaba, Sí. ahí 200. 220 baja reventando estadio. Qué interesante. Su primer premio, viva. Primer premio para Chile, gente. Bueno, era de esperarse con un deck. Bueno, de un deck de Roaring Moon. Y ahora justo lo que decía, ¿no? Juan André dice. Tiene aquí
dinosaurios. Ahora, justo lo que te decía, ¿no? Poner de repente al Mimikyu con una Mist para que no le hagan Frenzy Gouding y que el Pokémon chiquito, el Ronin muy chiquito, tenga que pegarle sí o sí, ¿no? Pero, si no me equivoco, también hay un Hammer por ahí. Ah, tiene un Hammer. Sí, sí. Ah, sí tiene Hammer ya. ¿Qué tal? Adolf Hussain, mándale un saludo a Álvaro Cataldo, jugador junior de Chile, fanático de Juan André, dice. Vamos Álvaro, a seguir jugando. Los juniors son el futuro de los jugadores. Juan André y dice, casteadores. Ah. ¿quién para salir en Perú? No sé si Juan André ya está por acá, por Perú, o no. No sé ya para qué equipo. Debería estar Team Chile, Team Choripán. Uy, ya va quitando ahí. ¿Cuántos premios va ya? Va 1, 2. Ya va 3. 3 premios, no puede ser. Sí, es que mira, es que justo rápido. Era lo que te decía, ¿no? Ya con esto ya Carlos ya debería ya, o sea, escupiar y ya tratar de ir a la siguiente, ¿no? Es que claro, no hay forma. No hay forma. Uy, los dos Darpatch. Pero aún no ha utilizado el Vistar, por lo que veo, ¿no? El Vistar lo ocupó para buscar... lo usó con el Rotom. Ok, claro, el Rotom. Pero me refiero al Vistar del Darkrai. Todavía Marco no lo ha usado. Ah, no lo ha ocupado. No, entonces, lo está guardando. Todavía tiene ahí para poder... Lo está ocupando para el Mimikyu quizás cuando lo necesite, puede ser, ¿o no? Claro. Para el Mimikyu, para traer... O el chiquitito también puede pegarle. Un Prime Catcher, ¿no? Para poder traer por ahí. Hay cositas que puede hacer. Uy, otra vez una mano de 10. ¿Le hará juez o no le hará juez? ¿Tú qué No, otra vez. Sí, obviamente le va a disminuir la mano que puede. Con los 2 turnos que puede. Ya, y mira, tiene Prime Catcher, ya está. Sí, lo único que ya se le fueron la forma de rebajarle la mano, si no me equivoco, porque... Bueno, al menos que ocupe el Darkrai. Ahí sí, claro. Lo tiene, que es básicamente un... sí, ahí va. ahí va el Darkrai. Yo creo se que viene está tratando de ganar en este turno, si más no me equivoco, ¿no? Va a utilizar Dusknoir, Fantasma... ¿Tiene suficiente? Sí, yo creo que sí. Dusknoir, 130 al Mimikyu de arriba y de ahí Prime Catcher al Rotom y gana, ¿no? Yo creo que esa sería la estrategia. Sí. Esa sería la estrategia, pero vamos a ver cómo está. Sí, ya ves. Dusknoir al Mimikyu de arriba y de ahí lo que suba, cualquier cosa, Prime Catcher al Rotom y ya estaría, ¿no? Con eso quedaría. Vamos a ver si se... tengo una duda. Dime. En el caso de que gane ahora Marco, que obviamente lo va a hacer porque ya está casi. Sí. Mi duda es si es que después él puede volver a ocupar este deck. No, porque parte de las reglas era que si es que ganabas con un deck, no puedes volver a utilizarlo. Si es que pierdes, sí puedes volver a utilizarlo, ¿no? O sea, que lo que da miedo es el partido que no es Chari. O sea, después de este, bueno, ya tomó todos los premios, entonces después de este yo creo que inherentemente va a tener que elegir Charizard. Y lastimosamente Carlos va a volver con, ya ves, ahí está Charizard. Y Carlos va a volver con Stoll, ¿no? ¿Qué pasa si Carlos hubiera ganado? La verdad no sé, porque no tiene otro mazo. Ya, bueno, eso lo veremos en la siguiente partida, ¿no? Si es que gana Carlos, lo veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque no sé qué puede pasar, ¿no? Ya, yo creo que ya de a poco me voy a ir acostumbrando como al ritmo. La verdad es que cuando uno juega como en físico, a veces como que, no sé, siento que los pasos son más fáciles como de separar. Claro, y aquí todo es como tan rápido, entonces poco a poco vamos a ir mejorando, así que ya tengan paciencia. Buena, Marco. Por último tenemos para probar con unos stars. Sí. Dice, buena, Marco, dice cool. Pepo Sat. Saludos a mi amigo Diego Zapata que está aprendiendo a jugar. Muy bien. A ver, ¿qué apertura ha tenido Carlos? Uy, no tan buena, ¿no? Salir de un Two-Pricer está bien complicado. Pero ya, ahora sabiendo que es un Charizard por el sitio, ¿no? O sea, va a ponerle el Overpoint y el Mimikyu y ya está, ¿no? Yo creo que sería la estrategia para poder ganarlo. Sí.
Con el Mimikyu ya desactivas a las habilidades, no puedes ocuparlo tan fácilmente. Con el Ogerpon evitas que cualquier Pokémon con habilidad te pueda pegar. Ahí solamente puedes pegarle con un Charmander, con un Charmeleon y un Dusknoir. Exacto. O también un Radiant Charizard, ¿no? Creo que también lo dijiste, ¿no? El Radiant Charizard tiene habilidad. Ah, al Ogerpon, yo pensé que al Mimikyu. Claro, Claro, al Mimikyu sí. al Mimikyu sí. No, pero al Ogerpon tampoco le pega al Charmeleon, porque el Charmeleon que lleva tiene habilidad. Ah, ¿verdad? A ver, sí, no, está duro. Vamos a ver, Sí, tiene el velo ignio. Pucha, puro Charmander que peguen. Yo creo que esta partida sí o sí se la lleva a Perú. Es que no, es que es bien, bien difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Sí. No sé si tú has jugado alguna vez Charizard contra Stoll, pero la verdad es que es duro, bien duro. O sea, es un match muy, muy duro. Sí, o sea, antes tenías hasta menos herramientas y para mí era cuidar demasiado mis recursos, asegurar que tuviera Switch mi mazo, de lo contrario no había nada que hacer, que tuviera Palpad porque te va botando los partidiarios, te va botando las cartas, las Eri, los Candy, te va botando todo el mazo. Y con eso intentar tener suficiente Switch. Ah, y también Turo, el Turo me ayudaba. Pero fuera de eso ya no hay mucho que hacer, es súper difícil este match. Muy, muy difícil. A ver, dice, hola, podrían poner los nombres de los jugadores y un marcador en el overlay, saludos. A ver, la gente lo pide, así que vamos a intentar de hacerlo. ¿Se puede hacer en el minuto? Sería genial. Sí, vamos a hacerlo ahora. Sí. Pero para los que están sintonizándose ahora, Marco está jugando Chari y Carlos Medina Control Quad Lax. Snorlax por 4 y 2 Ogerpon de lucha. Exacto. Entonces tenemos aquí a ver, vamos a ir viendo. Bueno, de aquí lo cambiamos, Carlos Medina. Le ponemos acá PE. Y de aquí lo cambiamos. Está 0. Y tenemos también a Marcos y Fuentes. Bueno, ahí mientras Ale tú vas cambiando eso, voy a hablar un poquito del mazo. Sí. Porque yo hice hace poco un video hablando de que hay mazos que son súper asequibles para jugadores nuevos. Y Snorlax es bastante asequible económicamente. O sea, muy fácil de conseguir las cartas, no son cartas tan difíciles como otros mazos. Y con eso se motivaron varios a buscarlo porque dijeron, mira, le va bien, está bien evaluado en competitivo, el azul lo jugó en mundial, ¿por qué no juego este? Y preguntaron por los grupos de WhatsApp de las tiendas y lo trataron muy mal, porque nadie quiere jugar contra Stal, esa es la verdad. Sí, es un mazo que te cambia la estrategia totalmente que tú puedes usar. No es llegar y pegar y noquear de la forma en la que estás acostumbrado. Tienes que pensar de otra forma, saberte este match y saber jugarle, porque es súper difícil. Ahora, como podemos ver, ahí Marco de nuevo está manteniendo su mano bastante baja. Y aquí Carlos le acaba de llenar la banca al tope, o sea, ya no puede subir más Pokémon. Eso es lo mejor que puede pasar. Ya está, chicos. ¿La Miss Fortune? No, lo mejor que puede pasar es que le llene la banca de Pokémon inservibles. Sí. No, y ahora le acaba de hacer Miss Fortune Sister. Con la Miss Fortune Sister tú le ves las primeras 5 cartas, si no me equivoco, y le descartas 2 ítems que tú encuentres ahí. Toda la cantidad de ítems. Toda la cantidad de ítems que veas en las 5 primeras cartas. Peor aún, todas. Sí. Y le bota los candy. Con los candy aquí menos mal se salva Marco y puede armarse un pillo para empezar a buscar ya las cartas que le sirven, pero sí, se vuelve cada vez más y más complicado. Sí. Y claro, aquí la... Dami, ¿tú crees que me puedas decir si es que se ve ahí el jugador desde el stream? Voy. Sí, a ver, entonces ahora estamos viendo acá a Marcos y Fuentes jugar. Está jugando Charizard. Sí se ve. Listo, Marcos y Fuentes. Sí, dice Carlos Medina 0. Genial. Empezamos por aquí. Vamos, Charmander, pegándose a sí mismo y como pueda a los cuerpos de lucha. O sea, no hay nada que hacer acá, pobrecito. ¿Qué tal? Sí, bueno, Ay.
Y aquí, bueno, Xerosix ya no le sirve demasiado. Sí, con no, el porque boss tiene puede 4 hacer un cartas, gas, ¿no? dejarle estancado. Le va a poner adelante el Radiant, ¿o no? Eso creo yo. Sí, Y se va, o se limpia el daño con la Penny, pero yo creo que el boss al Radiante es lo mejor, porque tiene un costo de retiro de 3, entonces no tiene mucho que hacer. Ahorita, exactamente ahora es mucho mejor el Radiante, ¿no? No sé si es que lleva algún tipo de switch, Marco. A ver, vamos a ver la lista. Marco no lleva Switch. No lleva switch, lleva de repente... A ver, no lleva switch, Tiene un Torton. un Torton y un Turo, ¿no? Que con esos podría jugarla. Sí. Son 2 cartas importantes en este match. Y bueno, dado que Carlos no toma premios, o sea, tiene que cargar de 5 energías al Radiant Chari para que pueda atacar, ¿no? Igual no es tan mala idea, o sea, tiene un Pidgeot para empezar a buscar las energías que necesita para empezar a cargarlo. Le quedan 2, significa que igual con su Dusclops necesitaría robar 2 premios. Exacto, ¿No es cierto? exacto. Sí, necesitaría doblar 2 premios. Pero igual recordemos que tiene 2 Charmander y bien dice acá, le queda un caramelo al Charizard. Exacto, le queda un caramelo, así que... Uy, mira, 1, 2, 3. Ha utilizado uno en Pidgeot y creería que le descartó 2, Carlos Medina, a Marco, ¿o no? Descartó 3, no, sí, le descartó 2. Le descartó 2, ¿no? Qué Sí, fuerte. ahí yo creo que igual está bien. Yo creo que está bien Marcos, tiene chance aún. Con Yo creo heridos. que siguiendo esa Claro. estrategia, Sí, pero a ver, ¿cuál sería la estrategia ahora? Hacer Duxnoir al grande, se va a 2 premios y de ahí... Está difícil, ¿ah? Son más difíciles. yo le haría un fantasma quizá. Bueno, tendría Ahí. que Carlos equivocarse, bajarle algo que pueda matarle el fantasma de uno. Ahí le baja un premio con el fantasma y... Ah, no, sería pegarle al fantasma y poder activar el counter catcher, ¿o no? Al Sí. Rotom, por ejemplo. Claro. o al Ugerpon. Claro. Y ahí Claro. puede hacerle un gast al Pokémon que quiere y de bajarlo en 2 premios con el siguiente ataque. Podría ser. Tendría que cargar lentamente al Radiante. Eso es lo importante ahora. Son 4 energías, o sea, es complicado porque solo lleva No, un con split. 3. Ah, si ¿No? mata, no. Sí, 3. No, si toma un premio, Carlos, son 4 energías si toma un premio. Si toma 2 premios, ahí sí son 3. Eso sería... Y claro, y aparte, Marco lleva solamente 5 energías. Ah, ya. 5 energías reemplazó fuego el y Charizard. una Mist, ¿no? Ah, ¿reemplazó con Ya. Torton o con qué? Sí. Con Torton reemplazó en Radiante a un Charmander que no se pega a sí mismo. Entonces ahora sí tiene... A un Charmander que no se pega a sí mismo. Ah, pero mira, ahora puede buscar colonia de repente, ¿no? Puede hacer colonia y... ¿Lleva colonia? Sí, ¿no? No lleva, no se la veo. No lleva. No le veo colonia. Ay, ya, esta partida me gustó mucho. Vamos. Ya, yo creo que ahora sí. Y bueno, Counter Catcher al Rotom, ¿no? Y saca 2 premios, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Yo creo Counter que Catcher al Rotom y saca sí. 2 premios. Y ahí se adelanta. Sí. Yo ahora creo que usaría... ¿no? Exacto. Ah, Recuperar el ok, Radiante. ok. Perfecto. Ahí está, ¿viste? Ok, Sí, está buen plan. ok. Tenemos plan. Sí. plan. No puede ser. Ah, no, sin Radiante, solo los fantasmas. Ya, Sí, entonces no. quiere pegarle 2 veces al Ugerpon de O sea, lucha. yo creo que va a traer un fantasma nuevamente. Exacto. Va a traer un fantasma nuevamente para poder traer, o sea, explotarlos. ¿No ves que están los dos ya noqueados? Bueno, están con daño. Entonces ahí podría explotarles con su último caramelo. Puede explotar el Duxnoir, le hace 130 y mata a uno. Y de ahí ya tendría 4 premios. Y el último premio, ¿cómo lo sacaría? Complicado. Porque aquí Carlos no debería bajarle nada más, creo, ¿no? Para poder mantenerse con los Overpower, que es lo que le está dando la vida en realidad. O un Mimikyu. Ah, no, pero Mimikyu es flexible al... Está difícil. Ahí ¿eh? le va a hacer Penny. Ya usó su último caramelo en el Charo. Charo. Uy, ya usó el último caramelo en el Charo, entonces ya está bien difícil. No. Muy complicado. Yo creo que Oh, igual... está duro. yo creo Ya, que pero igual es genial que exista este Pokémon. Me gusta que
Es Sí. que es un counter demasiado difícil, sí. Igual creo que es un match que lo tiene muy estudiado Carlos. Carlos Medina lo tiene muy estudiado. Porque acá en Perú se juega bastante Charizard también. Así que yo creo que por ahí puede tener una No, ventaja. yo aquí veo que Carlos la tiene ganada, lo veo bastante difícil. Sí, yo también lo veo difícil para Marcos y Fuentes. A ver, vamos Sí, a ver. no veo cómo le robaría los... Ah, mira, va a seguir atacando con el Charmander chiquito. Interesante, ¿eh? Es muy interesante esta play, ¿no? Seguir atacando con el Charmander Ay, pequeño. tiene un Dusknoir. No lo necesita, no necesita el último candy para el... No, el último candy ya, justo aquí el chat nos avisó que lo utilizaba en el Charizard. Entonces ya no tiene candy. ¿Verdad? No le veo candies. Ya no tiene candies en el deck, entonces ya está complejo. Sí. Ah, verdad, hizo Chari Candy, Picho Candy y Carlos le botó 2 candies. ¿verdad? Exactamente. Entonces solo le queda hacerlo manual y para eso solamente tiene un Dusclops. A ver. No, a ver. Sí, solo un Dusclops. O sea, le queda un fantasma de 130 si es que lo encuentra. Encuentro súper interesante y súper bueno que Carlos igual... o sea, que Marco está manteniendo de nuevo baja su mano. O sea, está súper Sí, preparado sí. contra los partidarios que le disrumpen todo. Sí, muy interesante eso. Y sobre todo el temple que tiene para jugar en ambos duelos, ¿no? Bueno, el duelo anterior la verdad era que un duelo muy favorable para él, pero en este duelo que es desfavorable, lo está jugando muy bien, creo, ¿ah? No sé qué opina el chat de repente, ¿no? Yo creo que lo está jugando muy bien Marco, sobre todo que trata ahí de poner y de bajar los Pokémon que necesita, ¿no? Lo bueno es que no lo ha llenado con Pokémon que no necesita como Luminion de repente o cosas así que eso... No lo ha dejado. Sí, por eso no lo ha dejado, ¿no? Entonces eso también ayuda un montón. El ventilador... Sí, porque lo ideal aquí, lo que quiere hacer Stal es subirle adelante un Pokémon que no le sirva a Marco. Exactamente. Que no lo pueda bajar porque no juega Switch y está corto en energía en el mazo. Juega solo 5 si no me equivoco. Dice, ventilador y mover las energías al Pidgeot. Dice, ¿quién está fumando? Uy, está difícil, ¿eh? Está complicado. Ok. Yo veo mucho que un jugador de Chari se enfrenta a Control y casi que se rinde desde antes, pero igual es bueno ver que igual hay cosas que puedes hacer. Exacto. Y si el jugador tal no lo juega también a la perfección, si no está súper atento, hay chances de ganar. Hay chances. Usando Sí. el Charmander chico para pegar, usando los candies de forma más eficiente posible, manteniendo la mano baja. Hay harto que hacer. Uy, se lo llevó. Con esto le baja a 4 premios a Carlos y 2 premios a... A ver, dice, ¿es el mismo mazo para el BO3 de cada serie? No, justo lo hablamos al inicio, no es el mismo mazo para el BO3. Si ganas con un mazo ya no lo puedes utilizar en el siguiente single. A menos que seas Carlos y solo hayas ingresado un mazo que es Star. Exacto. Sí. Creo que es el paréntesis de la regla. Ya, vamos. A ver. Ok. Ay. Va a traer... Eh, va a reciclar nuevamente los fantasmas. de nuevo. Mira. ¡Ay! Dustclops. Mira ¡Ay, qué eso, brillante! mira eso, Muy mira eso. buena. Está reciclando Vamos. los fantasmas a más no poder. Uy. Tiene el pocoche para bajar el chiquitito para el siguiente turno. Ah, no, Sí. no tiene ahí, ¿verdad? No lo había visto. Sí, lo va a sacar. Va a bajar Así el para chico. así uno chiquito igual, sí. Sí. No, ay, qué buena. O sea, la acaba de amenazar en el siguiente. En 2 O turnos. sea, más. le está diciendo, tengo el checkmate acá ahora mismo. No te lo voy a usar todavía, pero lo tengo. A menos que la Penny resete el Pokémon si es que logra bajar. Claro, puede buscar camilla con pillo. Sí, exactamente eso. Yo creo que esa sería la play, ¿no? O sea, explotar Dusknoir, buscar camilla con pillo, Dusclops y ya son 180. Y el Charmander pequeño que haga 30 más, 210, ¿no? Con eso llega. Ay, ¿verdad que también juega Camilla o no? Sí, juega una Sí, Camilla. juega Camilla. No sé si se la votó, no me acuerdo.
hace un rato revisamos Me los encantaría- mazos. Igual está todo suyo, sí. Dime, Domi. Ah, no. Estoy tomando Coca-Cola. Ah, ya. Estoy disfrutando porque esto está muy bueno para aprender. Así es una lección máster, una masterclass Es una de masterclass, Chari. literalmente. Es una masterclass de cómo jugarle cómo jugarle al control siendo Charizard, ¿no? Es básicamente eso. Ujú. Uy, a ver, ahora. Ahora, ¿cuál sería la play? Sería la play traer Dusknoir, pasar, creo, ¿no? ¿Quieres Es una- prepararse para el próximo turno. Sí, prepararse para el próximo turno, ¿no? Con el Charmander le pega. No, era prepararse. Pero mira esa estrategia interesante. Ha traído la energía, pero no lo ha atachado. ¿Te has dado cuenta? O sea, porque... Yo creo que está esperando por si le quiere subir algo que no puede bajar, ¿o Exacto. no? El último switch. Sí, tal cual. Tal cual. Estamos todos esperando. Ay, ¿qué van a hacer? ¿Qué quiere sacar de aquí? ¿La Penny? No. No, yo No, creo no, que... no la Penny. Yo creo que sí, no la es- Penny. Sí, pero no tiene daño, así que no es necesario ahorita, ¿no? No, pero se está preparando, así este va a ser. Ah, ya, eh, claro. sí, está llenando Está su acomodando las mano, cartas, está está acomodando las filtrando. cartas, claro. Sí. ¿Quién hace el primer Ese movimiento? Jamming Tower lo puso Marco. Mira, interesante el Jamming Tower, es una tech bastante buena. Sobre todo porque ¿Para la mí? con eso, no, para la capa. Porque con eso ya la capa no funciona. Ah, sí, la capa. Evita las tools. Exacto, evita el azul. Hola, Llegaxo, ¿qué tal? Buenas. La lista de Carlos es pública. Igual Carlos ha jugado en Joinville y yo creía que ha jugado una lista muy similar a esta, así que por ahí podías verlo por Limitless, pero igual como nos indica acá Setelab, vamos a revisamos lo más al inicio, pero estará subido en los posts que vienen sobre este PTCG Raimi, ¿no? A ver, ¿Dónde vamos a está ver. la camilla? Sí, con la camilla también puede reciclar el Pokémon que quiera. ¿Cómo sería? Yo creo que ahorita ya puede ganar, ¿no? ¿O todavía no? Sí, yo creo que sí. Es traer Dusclops, explota, atrae, con Arven trae camilla, ¿no? Yo creo que ya ahora sí, ya. Uy, qué difícil, ya es camilla y ya está el juego, ¿no? Explota 130, trae camilla, recicla Dusclops 50, 180 y 30 del Charmander, son 210, ¿no? Ya está, no puede ser. Sí, No sí, puede tú ser, estás- no. Yeah. No puede ser eso, muchachos. Ya, ¿lo vieron o no? No. ¿Lo vieron? Era el Dusknoir hace 130, el Dusclops que tenía con la camilla hace 50, ya 130 más 50, 180, más los 30 que hace justo ese Charmander 30 más 210. ¡Qué buena partida! No puede ser. Yo esperaba llegar a una tercera partida, la verdad, porque... No Yo puede veía ser. esta perdida. Sí, o sea, yo también pensé eso, que ya podíamos ganar, no. ¡Oh, qué Pero bueno, buena! qué difícil. Mal. ¿Qué opina el chat? ¿Que le gustó? ¿Le gustó? ¿No? Yo creo que tienen que guardar esto como guardado así, por siempre. O sea, yo creo que esto es, como bien dijimos, ¿no? Es una masterclass de cómo jugar Charizard a Snorlax, ¿no? A ver, ¿qué dice el chat? Vamos a hablar un poquito con el chat, a ver después. Partidaza, dice Hanso, muy bien. Como para aprender a ganarle a Control. Como para que sepamos que Control no es un match, o Stall no es un match perdido con Charizard, ¿no? Muchas personas, como bien comentabas, estás jugando Charizard y ves un mazo de Control o de Stall y dices, no, esta ya para qué lo juego, ya me voy, ¿no? Así se hace. Esta es la forma. Pegas con Charmander pequeño, te pones Pokémones en la banca que sean útiles, empiezas a reciclar como sean los fantasmas, eres cuidadoso con tus recursos. O sea, 2 candies, ni siquiera sabemos que tenía premiado. Yo creo que si tenía premiado un candy ya era mucho más difícil, pero menos mal Sí. que no. Sí, claro que Sí, sí. qué buena. Bueno, un saludo para todos aquí. Marco lo más grande dice, muy buena partida. ¿Cómo aprender a ganarle a Control? Gabo es un compañero de acá de Perú que está jugando Charizard. Así que Gabo, este clip lo guardas y lo ves y ya sabes más o menos cuál es la secuenciación. Viva Chilito, dice.
¡Viva Chile! ¡Grande Marco! No puede ser, no puede ¡Qué ser. buena! Partidaza. Yo estoy toda feliz, Ale está todo triste. Es que no puede ser, o sea, ¿cómo va a perder un Yo creo Snorlax? que si Carlos hubiera estado jugando Chari y Marco hubiera estado jugando Control, estaría igual de feliz por ver a Chari ganar la Control. Ya, claro, la felicidad es esa, ¿no? La felicidad es que ganó Charia Control, pero no, o sea, no puede ser, vamos 1-0, ya. Es más, vamos a poner aquí también, en esta parte, voy a poner en tu lado los que van ganando 1 y en mi lado 0, ¿no? Y vamos viendo el score aquí. Ya, perfecto. Vamos a agregar acá Bonita. también, a ver, vamos a agregar aquí. A ver, listo, ya está. Oh, pucha. Score. Igual estoy un poco triste de que no hubiera ganado Control. Yo creo que primera vez. ¿Por qué? Porque la última lista de Marco era bien interesante. Ah, sí. Esta es la que alcancé a ver. Era una lista de Clough. De Clough. Verdad. Sí, es cierto. Ay, sí que me quedé con las ganas de ver un Clough en juego, pero estoy tranquila, estoy feliz porque al menos pudimos verlo jugar, chiquillos, estamos felices de haberlo visto jugar como no pudimos verlo en Joinville. Qué Sí, bueno, en Joinville me encantó. no. Igual creo que varios de los compatriotas chilenos pasaron a día 2, ¿no? Si más no me equivoco, 7, ¿es cierto? Ay, no he revisado los números, lo iba a hacer mañana. Lo único que sé es que creo que del top 8 eran 2 chilenos, es mucho. Bueno, y fue un casi 3, pero no vamos a hablar de eso ahora. Sí, está bien. Vamos, listo. Perú 0, Chile 1. Ahí está, muchachos, para que vean que esto de aquí está así, ya, listo. Vamos a ver, esperen. Propiedades. Sí, y más partidas, queremos ver más partidas. Mientras Ale está arreglando ahí el overlay, les voy a contar quiénes son nuestros siguientes contrincantes según la ruleta. Ya esto fue aleatorio. Va a ser Rodrigo Montoya versus campeón mundial Fernando Cifuentes. Ahora que aquí vamos. todos le dicen así, ¿no? Y él ya no es Fernando Cifuentes, él es campeón mundial Fernando Cifuentes. O sea, igual yo creo que hay que mantener las tradiciones. Tiene el apodo Esbirro, así que mantengamos a Cifuentes Squad y Esbirro. No, pero yo le digo Feña, así es como me lo introdujeron a mí, así que Feña, ¿Lo conoces todo nuestro personalmente? apoyo. Sí, Montoya también, es que son de Iquique, viva Iquique, tremendo Iquique, ¿no? Yo creo que todos los jugadores de regiones de acá son increíbles. Genial. La verdad, dice Diegaxo, ¿cuántas partidas van? Recién me conecto. La primera partida, lastimosamente, ganó Chile, Marcos Cifuentes, chileno, contra Carlos Medina, peruano. No pudo Carlitos contra los dos decks que jugó Marco. Así que nada, vamos a ir a la siguiente. Y hay algo que quiero acotar sobre esta siguiente partida. Si más no me equivoco, Rodrigo Montoya y Fernando se enfrentaron en el Mundial. ¿En serio? Ay, Sí. no me acordaba de eso. Esto es como una revancha para ellos dos, o bueno, al menos para Rodrigo, porque en el Mundial Fernando le ganó. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, cómo le va ahora, ¿no? Grande Marco, 7 Perfecto. chilenos pasaron a día 2, dice. Más partidas, ahora. Junten agua, que los Seven Prize darán todo por el like, dice. Grande el Cifuente malo. Hubo un post, si más no me equivoco, que cuando salía Fernando Cifuentes decía el Cifuentes bueno, que era él, y Marco era el Cifuentes malo. Sí, a mí me dio mucha risa. En un no sé qué medio de noticias subió al Marco como campeón mundial y fue así como, no, se equivocaron. Sí. Sí. Ya, queremos ver más partidas, dice el chat. ¿Vamos a la siguiente o no? Muy bien, sí, vamos a la siguiente. Aguanta el tiempo. Ok, vamos igual revisando primero las decklists. A ver, ahorita las vamos a colocar. A ver, primero empezamos con Perú, ya con la decklist de Rodrigo Montoya. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí imágenes. Listo. Acá hay una decklist de Rodrigo Montoya, que es una decklist de, bueno, de Regidrago V, ¿no? Tiene los clásicos 3 de Regidrago V, tiene el Overpon de planta, 2 Dragapult, un Luminion, ¿no? Una lista bastante interesante de Regidrago V. De ahí tenemos, a ver, otra ¿Y el lista. Fesandipity? Ahí está, Sí, bajito, ya lo sí, asusté. está bien.
Ya, perfecto. Y con Colonia. ¿Y con Gesarus? Mira. Sí, interesante. con Haxorus. Ya, a ver, acá tenemos también a Rodrigo Montoya con... Y creo que esta lista es la lista que se llevó al Mundial. O sea, la lista que ya le había jugado, ¿no? Uy, espera un segundo. Quiero tratar de hacer selección y de poder compartirte ya la pantalla. Selecciona esta pantalla. Listo, ya estamos. Ahora sí. Entonces decía, esta es una lista con la que fue al Mundial Rodrigo Montoya, ¿no? Lastimosamente no logró pasar a día 2, pero es una lista bastante interesante, ¿no? A ver, sigamos con Rodrigo Montoya y creo que no me falta ninguna lista más. Creo que no. Sí, vamos a ver nuevamente un Raymond EX Turbo. Sí, Rory Moon EX, que es un poco distinto, ¿no? Al de Marco, porque Marco llevaba una línea 1-1 de Duskull y Dusnor y un Rare Candy, y esto es más turbo, ¿no? Más para llegar a hacer el kill en segundo turno yendo segundo, sí o sí, ¿no? En primer turno yendo segundo, perdón. Sí. Ahora, vamos con Fernando. ¿Jugará el Ferropalmas o no? El Iron... Lo dudo. ¿No? Iron Thorns. Iron Thumbs. No, yo lo dudo mucho. Oh, mira, tenemos Fernando Cifuentes con Terápagos y Ex. Interesante. Muy interesante. Ahí están las tortugas. Buena. Ahora ya entiendo por qué le decían Sí. al Team Tortuga a los chilenos. A ver, diría que hay varios que van a venir con tortugas. Sí, es que el mazo está bien versátil, bien fuerte. No todos saben jugarle. Tiene hartos atacantes secundarios importantes o match finishers como el Ursa Luna, que es súper peligroso, o también pegar con el Briar para cambiar el price trade que va hacia el final. No, está muy buena esta lista. Yo no sé si hemos llegado a la lista óptima, pero de por sí ya anda, que es algo que no siempre pasa con las nuevas listas que vienen como enteritas por la edición. Sí, igual es bastante interesante porque el Terápagos, a diferencia de otras expansiones, es una carta nueva de esta expansión Stellar Crown que ya tiene una lista, y una lista que ha llegado en el último regional de Dortmund, llegó a top 9, y en Joinville fueron 3 listas de Terápagos que subieron dentro del top 8. Entonces es bastante interesante saber que es una lista o es una carta que se puede posicionar muy bien en el meta, si es que por ahí que logramos tener las 60 cartas que se pueden jugar, ¿no? Ok, vamos a ver. Y si la juega Tort, es interesante. Ya, sigamos. Ya está. Y si la juega azul... No, Tort, no dije ya. azul. No, y si la juega azul, digo yo. Ah, es mejor. No, pero si no, mientras no la juegue en stream. Ok, y tenemos otra lista de Fernando Cifuentes, o tenemos aquí pues una lista de Raging Ball Overpong, 4 Raging Ball, Solar Overpong, Fesandipity, Squawkabilly. Oye, ¿qué le costaba subir la foto directo y no una foto a la pantalla? Bueno, ahí ya tienes que decirle pues a Fernando Cifuentes por qué lo hace así. Sí, no, pero aquí lo interesante es que Terápagos es un mazo bastante agresivo, diría yo, y Raging Ball también. O sea, Fernando escogió el camino de la violencia. Exacto. A ver, y aquí estaba leyendo el chat, Iron Thorns. La gente quiere ver a Fernando Cifuentes con Iron Thorns, pero hasta ahora... ¿Por qué quieren ver un Iron Thorns? No tiene sentido. Porque, no sé, es el deck que lo llevó al campeonato mundial. ¿Por qué no podría tener Iron Thorns? Ah, miren, chicos, un fenómeno que es súper importante al momento de jugar en un torneo grande, ya son tus matchups, ¿no es cierto? Es un tema de suerte saber contra quién te va a tocar, ¿ya? Pero lo que tú puedes hacer para enfrentarte un poco a eso es leer el meta. Ya como lo hacen los chiquillos en ZLab, ellos suben más o menos el porcentaje de cuántos mazos se están viendo en distintos torneos. Y en base a esa información, tú puedes escoger un mazo que tiene match favorables contra los tops que hay. Y eso se llama hacer un meta call. Ya tú escoges un mazo 100% de acuerdo al meta y escoges un mazo que le gana a la mayoría del meta. Y eso es lo que pasó con Iron Thorns.
Y cuando eso cambia, aunque sea levemente, ya tienes que escoger otro mazo que pueda hacer un meta call, ¿no es cierto? Exacto. Entonces por eso Iron Thorns fue una decisión muy específica para ese torneo, que fue la decisión correcta. Aquí dicen Iron Thorns o nada. Hay otra, mira, de Hanson21R nos dice: siento que los fantasmas son como el Battle VIP Pass, estará en todas las barajas. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que sí. Está en Charizard, he visto que está en Dragapult, está en Terápagos, en Palkia, ¿no? Por ahí vi también que está en Roaring Moon, está por ahí una lista de azul que estaba poniendo también fantasmas al Raging Ball, ¿no? Entonces es casi que los fantasmas son staple ya desde ahora en casi todos los decks, ¿no? ¿Qué opinas tú, Domi? Sí, que hay dos estrategias súper importantes, que, bueno, ahora diría que son tres. Una es la aceleración de energías. También puede ser el poder robar a través del mazo, filtrar el mazo. Y también manejar el price trade. Ya, cómo tú vas tomando y cómo también puedes controlar cómo el oponente va tomando premios. ¿Ya? Y como es tan poderoso poder manejar eso, los fantasmas ahora se vuelven una estrategia muy potente. ¿Ya? Exacto. Y de hecho yo tendría que hacer una encuesta, chiquillos, para ver cuál fue la carta más decisiva de esa edición, si es Serendipity o si son los fantasmas, porque los dos se ven en todos. Es cierto, es cierto. Bueno, ahorita estoy ya poniendo estoy proyectando lo que es el video de Fernando Cifuentes versus Rodrigo Montoya y de Fernando Cifuentes. Bueno, lo bueno es que queremos match. Fernando Cifuentes. Lo bueno es que acá vamos a ver esa revancha. Yo creo que esa revancha que se la debe, pues, Fernando a Rodrigo. Vamos a ver qué tal. ¿Listo? ¿Estamos listos, Domi, o no? ¿Tú qué dices? Estamos listos. No? Yo quiero ver. Vamos a ver qué dice el chat. ¿Está listo o no está listo? A ver, quiero ver qué dice. Palkia Greninja Fantasma. Si no hay Thorns va a suceder algo terrible. Dice por acá la gente quiere ver que Fernando juegue Thorns. Pero bueno, ya está, listo. Estamos listos, gente. Vamos con este match. A ver. Aquí mientras carga la pantalla les recuerdo suscribirse a ZLabP y también si quieren saber un poco más de mí, a Tío Coso. Arroba la Tío Coso. Buenazo. Ya, Uy, aquí cruz. no sé quién está tirando la moneda. Está tirando la moneda, es si no me Fernando. Fernando, sí. Ya. Entonces Ok. Fernando escoge. Uy, mira, fue como un deck Terápagos. ¡Terápago! Obviamente va a escoger no ir segundo porque no puede pegar. Pero no tiene una mano muerta. Mira, no puede hacer casi nada. En realidad no hay nada que hacer acá. Es una Ay, mano no muerta. puede escoger no puede usar el roto. Qué Es duro. una mano muerta. O sea, tendría que top deckear o bien Pocochos o bien Nesball para traer el Fan Rotom y ya setear. Si no haces... Esto mira, ya lo tenemos hace más difícil. Terápagos versus Regidrago. Qué interesante. Uy, ya. Está terrible esa mano. Esa mano es muertísima. O sea, es injugable, la verdad. Vamos a ver qué tal. Oh. Ok, vamos acá. Bueno, yo creo que la mano de Rot está bastante buena. Sí, tiene todo. Sí. Y ahora, viendo, o sea, tiene Yono en mano, viendo que tu oponente no ha bajado nada, yo dudaría No ocupa yo, en no. no hacer Yono, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Yo creería que no. No conviene hacer yo, no. Sí. Le daría una carta, uno, que de por sí ya no conviene tanto, y dos, ya viste que no bajó nada. No. Exacto. El Ogerpon para poder... Aquí ya hay que empezar a hacer Regidrago y cosas. Hay que empezar a cargar los Ogerpon con energías con la habilidad, ir a buscar las energías que necesitas, descargar los Pokémones tipo dragón al descarte, que lo puedes hacer con la vasija, Exacto. y también empezar a buscar ya esos Energy Switch para buscar pegar con el próximo turno con el Regidrago Vistar y un Pokémon dragón del descarte. Mira, ¿no es cierto? bastante interesante esta mano que le ha tocado porque ahorita le ha salido la Ultra Ball. Puede traer Squawkabilly para refrescarse la mano y seguir adelante, ¿no? Lo único malo es que va a perder ¿Tú el lo harías? estadio. Yo creería que sí, o sea, yo juego a Yo lo Regidrago haría. y traería el Squawk 100% y refrescaría mano. Y lo único malo de esta mano es que va a perder el Jamming Tower, ¿no? Perdiendo el Jamming Tower y sabiendo que Terápagos juega con
¿cómo se llama? Área cero, o El- el área cero. El área cero. Y El aumenta banca, entonces ahí como que él duraría, pero bueno, son riesgos que tienen que tomar, ¿no? Yo no daría yo, ¿no? Saludos a Viridian Community, dice. La mejor comunidad de Play Pokémon. Faltó que jugara el papá Cifuentes. Ay, verdad. No, pero si Fuente Squad. Bueno, igual podría ser. Sí. Hágalo. Qué buena. Muy buena mano. ¿Lleva Ahí, Pidgeot? espera. ¿Lleva Pidgeot Fernando? Creo que no, ¿no? No lleva Pidgeot. Justo estaba intentando ver eso y saqué la foto, así que la voy a buscar. Dame un segundito. Ajá. Ahí entonces viene Hoot, doble Hoot. Para poder ir seteando tiene un auto en mano. Poner área zero. Ok, sí. No juega con Pidgeot. No juega con Pidgeot, ¿no? Solo los Noctones. Bueno, ahí como tiene el Tera en banca, se puede usar ya el estadio. Sí, Ya igual la está idea es configurado. ir atacando, ¿no? Para poder bajarle vida. Recordemos que el Terapagos con banca llena pega 220, si más no me equivoco. Y el Rey Drago tiene pues 280. Entonces, si es que le va bajando por ahí vida, yo creo que está muy bien. Entonces, vamos a ver. Ok. Como diría Domi, está haciendo Rey Drago cosas. Sí, pucha, aquí lo malo es que le llega a bajar ese Terápago y ya no tiene. Ya no le funciona el estadio, o sea, se le achica la banca. Sí, bueno. Exacto, a ver, vamos a ver. Tenemos. Vale. Está interesante. ¿Qué más podemos traer? Aquí yo no haría el research así. No, yo creería que sí, porque necesitamos, o sea, yo creo que podemos ir un poco más de agro, viendo que nuestro oponente está un poco, pues, Tiene que para atrás. buscar. Ahora, de repente... Yo ocuparía los Dragapults para atacar, ¿o no? Claro, ya los Dragapult... Ah, no tiene Dragapult en descarte, ¿no? No, Sí. lo tiene, pero no, lo tiene que descartar. Sí, entonces, Pero a ver, ahora, otra cosa que podría hacer también... Uy, ya le salió un Rey Drago bien. buena. Y hay una parte del puzzle listo. Sí. ¿Por qué al de banca? Porque es el que está cargado, ¿no? Ahora, no he visto que haya puesto energía de turno, ojo. Se podría traer una energía planta, poner de turno. Exacto, ya ves. Poner de turno y hacer research para que salga un switch con algo, ¿no? Y tratar de ir atacando. Yo creo que esa sería la play. Uy, tiene varios, pero no puede atacar. No puede atacar porque no tiene switch. Ujú. ¿Tiene switch? No veo switch. No, por eso yo creo que hubiera sido mejor empezar a cargar de adelante porque está como súper desfavorable con la tortuga. De por sí no le bajó Rotom. No sabe que tiene solo 3 cartas en mano. O sea, tiene que hacer, ojalá un Noctowl en esa, tiene que apostar que sea así. Yo hubiera empezado a pegar con el de adelante. Oh, vale. Que use el V-Star, Paua. ¿Tú crees que utilice el V-Star? Yo creo que todavía no. Es muy temprano. Es que para la usar idea V-Star. es aguantárselo. Sí, ¿qué Sí, tiene? es No muy tiene un temprano. switch. O sea, igual no es usar el V-Star por usarlo, ¿ah? Yo creería que No. podría aguantarlo. No, lo voy a usar, creo. No, Rod, Ay, no. Por favor. Bueno, como diría la Spanish. Ah, Misión. lo usó. Bueno, Que me salió un Energy Switch. yo agarraría Energy Switch y Ultra Ball. Necesito tirar esos dragones que están ahí. Pero igual no me Sí, yo ayuda de creo que nada. Ultra Ball es lo mejor. Igual no me ayuda de nada. Porque no Es puedo que switchar. con la Ultra buscas el Regidrago Vista. No, pero no puedo switchar. O sea, no puedo ir avanzando, ¿no? Yo creo que se apresuró un poco Rot, la verdad, al momento de usar ese V-Star. Podría tener un turno más, claro, pero la idea es también... Tiene 2 Noctowl seteados, ¿no? Complicado. Está bien difícil. Los Noctowl tienen 100 de vida con 2 golpes de... No tiene cuarto mejora. Un cuarto Overpon. Ah, un cuarto Overpon. Creería que no. Creo que solo ocupa en su lista 3 Overpon.
Ya ves, yo creo ahí, Domi, que se apresuró un poco a usar ese Beastar. No lo hubiera usado todavía. Se hubiera esperado ese turno, sí ir cargando, pero no lo hubiera usado, ¿no? Igual creería... 100%. Sí, creería que ahora Fernando está en una situación un poco complicada porque ya tiene 2 Regidragos Beastar seteados, tienes energías en los Ogerpon y lo mejor que podría hacer de repente es... y lo que veo es que no tiene fantasmas seteados, ojo, eso le puede jugar en contra. El no tener fantasmas seteados le puede jugar en contra. Sí, ya está atrasado un turno. Que tampoco a veces es tan terrible con la tortuga, como atrasarse un poco, pero ahora sin el roto en primer turno y sin Sí, fantasmas. que fue una sí, mano harto. malísima, la verdad, fue una mano bien difícil, bien difícil. Es que por eso te está discutido si al final será más conveniente mantener una línea así o agregarle Pidgeot, que Claro. te asegura buscar la carta que tú quieras cuando tú quieras, siempre y cuando puedas mantener vivo ese Pidgey y evolucionarlo. Exacto. Uy, ya va 200. Vamos a ver. ¿Cómo salieron los otros duelos, Christopher? Christopher, el otro duelo de Carlos Medina y Marcos Cifuentes lo perdió Carlos lastimosamente. Lastimosamente, nuestros hermanos chilenos van 1-0. Así que vamos a ver. Ojalá que no podamos remontar, gente. Ojalá que podamos remontar. Ok. Y para comentarles a todos los del chat, el día sábado tuvimos una pequeña previa del PTG de Raimi. Estuve yo con mi gran amigo Gonzalo Kohatsu, estuvimos ahí jugando contra Mr. Toro y Bacon, que entiendo que son 2 youtubers chilenos de Pokémon. Entonces ahí quedamos empate, así que ahora nuestros compañeros de aquí estamos haciendo el desempate, gente. Vamos a ver qué tal nos va. Sí. Creo que igual para la próxima edición que se viene, estoy spoileando cosas que ni siquiera sé. Podrían traer, hay muchos jugadores chilenos para seguir en la pelea, ¿no es cierto? Sí. El Pupe, el Nico ¿Verdad? Galás, así que tráiganse hartos jugadores. Tenemos varios jugadores chilenos ahí para poder. Y también hay jugadores peruanos que hemos dejado de lado también, lastimosamente. Pero yo creo que por ahí vamos a tener ahí unas expectativas de traer a jugadores chilenos, argentinos, colombianos, ¿no? Para darle un poco más de cabida a todos. Yo creo que eso es bueno. Uy, ajá. Mira, el Haxorus aquí es un Pokémon muy bueno. Porque el Haxorus, ¿qué hace con su primer ataque? Lo que hace es que mata al Pokémon activo de tu oponente si es que tiene una energía especial atachada. O sea, lo noquea. Entonces es muy importante. No, pero descarta el Haxorus, aunque puede ser Phantom Dive y mata al fantasma también. Sí. Sí, es que así te vas asegurando la mano, o sea, para turnos futuros. Como diría la chaviza, se vienen cositas. Ahí está Walter. Walter está ahí en el chat. Así que nos está viendo también. No sé si está en Arequipa o ya está por Lima. La última vez que hablé con él está en Arequipa, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ay, yo estoy intentando buscar aquí, es verdad. Ya. Entonces, ¿con qué va a atacar? Yo creía que con Haxorus. Con el Phantom Dive. Phantom. No, Trifox. Lo hizo con. Trifox. Kyurem. Interesante. Muy buena play, creo. Es muy buena play esa. Por eso yo he visto unas listas de terápagos con un Manaphy, ¿puedes creerlo? Que 3 premios de una. Oh, qué duro. Qué difícil. Bueno, pero bueno, muy bueno. Ahora ni siquiera se puede recuperar con Briar, creo. Tendría que repartir daño, pero está Sí, bien. ahorita no se puede recuperar con Briar porque no lo ha podido explotar todavía. Perdió. Bueno, aquí ya vuelve a tener la banca. Con esto al menos roba 2 premios. Pero ¿por qué? Ahora Marcos Cifuentes se va a cuestionar mucho si poner Pokémon de 60 o no. Sobre todo por... Mira, hiciste lo mismo que los de la media. Fernando sí fue. No los confundas. Fernando, discúlpame. Sí. A eso no se confunde ahí. Ya. Sí, o sea, va a ser lo mismo, ¿no? Sobre todo para poder setear, ¿no? Va a ser un poco duro porque los fantasmas tienen 60 y bueno, solamente los Noctowl, los
Hut tiene 70, entonces un poco complicado ahí va a ser su juego ahora. Pero ¿por qué no Sopococho? Porque sabe que se le va a ir la tortuga en el siguiente y se le va a achicar la banca, pero pudo haber bajado un Pokémon. O sea, podría haber Porque bajado tenía miedo Noctowl, que... pero claro, pero se le puede Pero matar no puede aún. bajar nada de 60. Exacto, nada de 60, o sea, ningún fantasma, básicamente. Claro, pero podría haber bajado un Hut si es que le quedaban. Uy. Sí, pues eso está pensando de por qué lo bajo. Ay, Uy, se lo va a noquear, mira, Haxorus, ya ves. Eso te mira. dije, Sí, Haxorus. ¿por qué le puse la No, yo creo que no lo energía? leyó, de repente no lo leyó. Es que sí, es un Pokémon que no se ocupa tanto. De hecho, yo lo estaba buscando recién. Ya lo vamos a leer para la gente que no lo conoce, que no soy yo, así es la gente que no lo conoce. Dice que con una energía de... bueno, da igual la energía porque este escogió el ataque nomás. Pero dice, si el Pokémon activo del oponente tiene cualquier energía atachada, es automáticamente noqueado. Así es. Entonces, y tenía una doble turbo, así que lastimosamente lo noqueó de una. Claro, se lo dio. Uy, se ahora lo ya dio, está bien lo complicado, dejó ¿no? mal. A un premio y No, Fernando ya no no ha tomado tiene ningún nada. premio. Qué difícil. No, porque el próximo turno ya le roba el premio sí o sí. Lo intentaba estalear, pero no. Pucha. Se rindió con la tortuga. Le pasó lo mismo que a mí. Qué difícil. No, sí es difícil de pilotear la tortuga. Uy, tiene el Switch. Mira, Más puede robar el Switch. Tiene 7 cartas, Research, roba el Switch y gana. Ya está. Research. No, o sea, es que tiene... No, sí está fácil cambiarlo. No, Sí, tiene Switch en deck. Tiene Switch en deck. Así que... Sí, Hanzo, es una energía especial. Cualquier energía especial, correcto. Yo diría con la energía que tiene antes de... ¿Por qué votó la energía? Ya está. Podría Ya haber ganó. brillado por una carta, Switch. pero le salió. Y bueno, Q. Porque tenía justa. Ya, Sí. sí, da igual. Y fin. Ahora, ¿cuál escoge? El Phantom Dive. Phantom Dive. Ya, no se puede hacer nada, gente. O sea, esa mano dilapidaria del inicio, creo, de Fernando, le ha tocado, o sea, le ha pasado factura, sobre todo con un deck como Rehidrado, creo yo, ¿no? Sí, igual, de nuevo, creo que hay formas de empezar a salir aún cuando estás atrás, pero llegó un minuto donde le bajó la doble turbo y ya quedó fuera. Eso yo creo que fue por no ver que el Haxorus tenía ese ataque. Sí, bueno, ahora nos ponemos bravos, gente. Rodrigo Montoya ganó, así que vamos Perú 1-0 en este match, qué chévere. Rey ahora puede volver al top con el Kyurem, dice. Puede ser. Ahora vamos a ver que Fernando Cifuentes va a utilizar un Raging Ball. Y bueno... ¿Ahora viene Raging Ball? Sí, Raging Ball. Y bueno, Ya, a ver. dado que ya ganó Rod con Rehidrago, pues supongo que va a utilizar ya el segundo deck, que es un Roaring Moon. Roaring Moon, creo, ¿no? Haxorus muy tech en el matchup. Sí, correcto. Yo creería que ahora con tanto Terápagos, Haxorus se vuelve un must en los decks. Como a las unidas habría pegado. Yo lo había perfectamente. dejado en mi caja de fichas. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya empezamos tan rápido? Ya ¿Estaba estamos, buscando ya. la lista? Ya. Roaring Moon. Muy bien. Roaring Moon contra Veamos. Raging Ball. Quackability. Bueno, como sabemos, este tan match es el que terrible. primero que saca 2 premios, porque de ahí, lastimosamente, el Roaring Moon no se puede recuperar de eso, y tampoco el Raging Ball. Bueno, el Raging Ball sí tiene salidas, pero bueno, vamos a ver. Fernando Cifuentes mandó empezar primero a Rod. A ver qué tal. El primero que pega gana, dice Hanso. Sí, correcto. Saluditos desde México. Qué buena iniciativa para la comunidad LATAM. Felicidades. Gracias, Momo TCG. Ok. Vamos, la TAM. Sí, porque con eso le pone una oscura en el descarte. Ahora Exacto. lo puede retirar. Exacto. Bueno, igual se le va otra. Le quedan Bueno, ahora creo que 5. ya va teniendo 3 oscuras en el descarte. ¿Haces Quackability o no haces Quackability? Sí, 100%. Con esa mano tiene que hacerlo. Yo trataría de sacar un One Pricer, retirar y dejarte un One Pricer arriba. O sea, yo creo que eso sería un poco más la play. Ya se salió, ¿no? Salió el Ursaluna pequeño.
el Roaring Moon. Igual. El Ursa Luna, perdón, Roaring Moon. Y pues ahora solo tiene que hacer Pecharán, subir y ya está, ¿no? Es que tiene que cargarlo antes, ¿o no? No necesariamente, no, porque puede que se lo vayan a matar. Entonces se va al sacrificio ese Roaring Moon. Exacto. Sabemos si Fernando, quiero ver si Fernando Cifuentes lleva... Ah, no lleva, mira, no está llevando el Iron Bundle. Así que con eso está un poco mejor. No necesitamos buscar otro. Pablo Arturo, saludos desde Colombia. Toda nuestra comunidad Pixel y sus integrantes estamos pendientes del encuentro. Genial, Arturo, muchas gracias. El primero que pega gana, exactamente. Sí, no hay mucha... O sea, igual lo que puede hacer es, si es que no llega a setear bien, es ponerle uno de un premio también. Pero aquí obviamente lo que quiere buscar es poner una energía de tipo lucha, una tipo eléctrica en el descarte. No le di la mano que tiene, a ver. O sea, igual la idea es tratar de generar o sacar 2 premios. ¿Cuántas ¿no? hadas hay? ¡Una! Solamente hay ¿Por qué una. tiene una asada? Solamente tiene una asada. Y se le fue el palpad. ¿Tiene una asada nomás? No. ¿Por qué le vi una? Le vi una. Confirmen en el chat, por favor. Le vi una. ¿En serio? Uy, eso sí pondría... Porque si eso ya... Sin el palpad, sin la asada, debe tener las premiadas. Oh, qué duro. O sea, es pegar con alguien. A ver, ahora lo vamos a ver ya. Raging Ball, vamos a ver. Igual yo creo que... Ah, pero mira, tiene el Prime Catcher. Uy, no agarró ninguna asada. Eso quiere decir que puede que... Que no tiene asada. A ver. Mira, o sea, a ver si es que abre toda la... No la abrió. Pucha, va a tener que pegar con Squawkaby. Va a misear el ataque. ¿Tú crees que misea el ataque? Turno 1. Sí, lo veo muy difícil. ¿En serio? Le tendría que salir esta asada en 40. No le salió. O sea, pero tú me dices que Porque tiene sí. solamente una asada en el deck. Es que le vi una, no sé si estará bien. Están todas premiadas. No, a ver. Hay 3 hadas premiadas. A ver. Tiene que salir. Sí, filtra y después Pokegear, o sea, Pokestop. Pero él se ha dado cuenta que tiene... No sé si se habrá dado cuenta, ¿no? Yo creo que sí, porque está... ¡Uy, digamos, no! ¿Es su última asada esa? ¿Es su última asada del deck? Creo que Chat, sí. por favor, díganme. Pero es que confirme porque quizás me fallen los lentes de contacto, no sé. Mira, lo está mirando. Ah, No puedo creer que le salían las hadas. no, tres hadas en el deck, dice. 3 hadas en el deck, solo una... ya, salió la asada. No, sí. Ah, ya. 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 No era la vuelta. Oh, me asusté mucho. No, pero igual qué ha terrible. misiado el ataque, chicos. Ojo. O sea, ha misiado el ataque. Sí, porque ya ocupó el support de turno. Sí, No sí. puede cargarle 2 energías. Sí. Va a tener... No, qué mal. Complicado, ¿eh? Complicado iniciar el turno porque yo creo que sí o sí ahora Rod va a tener que atacarlo y ya con eso ya se aseguraría la victoria, ¿no? Ir de 2 premios en 2 premios. Uy, tiene Roaring Moon, tiene Luminion, tiene... Yo creo que tiene todo para atacar. Mira, con su Roaring Moon, traigo Luminion, traigo Osada de turno. Tiene todo para hacer el combo, la verdad que sí. ¿Cómo sube el Roaring Moon arriba? Con Pecharrant. La habilidad de Pecharrant sube cualquier Dark hacia el activo, lo envenena. Aunque esté activo. Exacto, aunque esté activo, sí. Ya, perfecto. Sí tiene. Estamos viendo Oh. Fernando Cifuentes, Raging Ball versus Rodrigo Montoya, Roaring Moon. Interesante. Igual hubiera sido interesante que Fernando Cifuentes contra Rodrigo Montoya. Fernando puede utilizar su Iron Thorns y revivamos el match del... Uy, le salió Secrebots. El match del Mundial, ¿no? Que Rodrigo está jugando el mismo deck que jugó en el Mundial, así que hubiera sido interesante verlos aquí. Mientras no sea otro Pecharrant. Sí, correcto, Hanso. Un Pecharrant no puede ser movido el activo con la habilidad de Pecharrant. Lastimosamente eso no. Pero sí se puede mover cualquier Dark con la habilidad de Pecharrant. Envenena. Sí, envenenado. Ok. Ya, hoy que me asusté con la asada, es que he estado ahí, es la peor sensación.
Ok. ¡Oh, le salió todo! Ok. Tiene para regodearse. Mira, le salió tanto Ay. todo que hasta puede dejar ya el segundo De Rorimun mano. cargado. Con el Dark Patch y moverlo hacia adelante. Mi duda acá es, ¿le hace Frenzy Gouge o le hace...? No, sí, Facing Gouging de una. O sea. Mira, la jugada va a ser así, va a ser Facing Gouging de una y matarlo. Y yo creería que Fernando va a tener que devolverle el ataque con el Pelarena, creo que se llama, ¿no? Sí, One Price. El One Pricer, ¿no? ¿Cómo va el puntaje Sí, final? vale. Vamos 1-0, va ganando Chile. Ok. Uy, se le fue el boss order, qué complicado. Ocupa Palpat, Rodrigo Montoya, a ver, quiero ver. Quiero ver si Rod ocupa Palpat. Sí tiene un Palpat, así que bueno, lo puede devolver y traerlo con el Secret Box, eso es bueno. Ya, estamos ya adelantados en 2-2. Igual, lo siento Feña, pero me gusta Roaring Moon, así que... Ya, pero aquí para usar la asada activa el ataque pegando 90, Ujú. que tampoco lo necesita, pero ya hay 3 energía en juego. Serendipity y otro, un Greninja. No lo hubiera puesto el Greninja quizá, porque ahí le cuadran los premios, ya no le estáis haciendo jugar a 6, o sea a 7. Y tiene solamente un motor de robo de Ogerpon, que duro. Sí, igual está complicado, Domi, porque, o sea, el primero que ha sacado 2 premios ha sido Rod. Y vemos en su manga que tiene cómo devolver un segundo. ¿Pero por qué lo Pricer. cargó? ¿Por qué cargó ese Raging Ball? Supongo que para quedarse en el siguiente turno, ¿no? Para ver cómo Pero yo me hubiera aguantado esa energía de mano, se lo hubiera puesto a otro Pokémon. Mm. Sí, porque no me hubiera... sí, me la hubiera quedado. A ver. Aquí es cosa de hacer gasto, ¿no? Sí, tiene que, o sea, tiene... Sí, 100% tiene Le que... estuve adelante, idealmente ese Raging Ball, porque ahí le desactiva la asada, lo deja sin atacante principal que pueda lidiar con sus Pokémones de Dice alto HP. Blackfly BT, no fue de mano, fue por Sada, dice. No, pero le puso una y una de Sada, porque tenía que ponerle a 2 Ancient. Sí. Y le puso una más, ¿o no? Sí, le puso uno de mano. A ver, muy bien. Tiene para regodearse. Oh, perdió todo para la Pokéstop. Vamos a ver. Uy, mira, 3 Qué interesante, la verdad, O sea, es como que ya está Pero casi acá, ¿cuál es el perdido, ¿no? problema? Necesitas una forma de hacer switch. Y necesitas poder cargar un Roaring Moon EX, ¿o no? O sea, con el Secret Box va a No, traer porque una el Sada. Pecharum tiene... El Pecharum tiene el switch. Sí, y Tienes aparte, que poder va a traer cargar Sada, nomás. va a traer Sada con el Secret Box, ¿no? Ya ves, trae Sada, trae el... Uy, no. ¿Traerá Pokémon Catcher para traer algo de atrás? Podría ser, ¿no? Traer Yo Pokémon lo usaría, Catcher. sí. Dice, recién llegando, ¿se han jugado otras partidas? Poké 1588, sí, hemos jugado la partida de Marcos y Fuentes contra Carlos Medina, en el cual Marcos y Fuentes se fue victorioso 2-0. Eso quiere decir que nuestros compatriotas chilenos va 1-0. Y ahorita está jugando Rodrigo Montoya contra Fernando Cifuentes, en el cual Rodrigo Montoya ganó el primer match. Si sale cara podría ganar. Y ahora lo veo Uy, un vamos a ver, poquito vamos a ver. complicado. ¿Saldrá cara o no Sí, saldrá cara? sale, ¿Saldrá cara? sale, ¡Ya! sale. Ganó. ¡Buena! Ya está, no. No hay más que hacer, no hay más que hacer. Acá ¡Viva se Perú! acabó. Ah. Acá se acabó, ese match se acabó. Ahorita ya, o sea, ya no hay más que hacer. Ay, no le sacó el atacante. Le No. quitó las energías. Sí, no, pero ahí no hay más que hacer, no hay más que hacer. Sí, me hice el Catcher Rip, exacto, pero no lo misió, felizmente. Fue Catcher Cara. Así que Buena. ya está, ya ganó. Yo me rendiría ahora por el tema del desempate de 3 premios.
de los premios. ¿Recuerdas? Que dentro de las reglas, el que ha tomado más premios gana. Claro, es saber cuándo conceder por estas reglas. Exacto. Pero igual a mí me gusta ver la partida entera. Acá dice, ¿va a quedar grabado el video? Sí, va a quedar grabado. Estamos en Twitch y en YouTube. Mátalo a Overpon para Sí. no hacerle daño. Sí, obviamente. Ya, mientras vemos a Rodrigo resolver su partida, chiquillos, cualquier cosa, Ale es mucho mejor manejando el chat que yo, pero igual voy a intentar empezar a leerlo un poquito desde ahora, ¿ya? Ya que Dale. me acostumbré un poquito más al ritmo del stream. Ajá, está bien, Recuerden está que este bien. es mi primer casteo. Pero ha estado súper bien, ¿no? O sea, acá la gente... ¿En serio? sí, Qué bueno. acá la gente está que se la vive. A ver, Ah, no les creo. vamos a ver, gente. Y queda envenenado. Gracias, tía Coso, dice. ¿Es tía Coso Bueno, o gracias, es Coso. la tío Coso? ¿Cómo es? Ya, la historia es que es tío Coso, ¿ya? Porque yo cuando jugaba juegos no quería que alguien supiera si era mujer o si era hombre, para que no hubiera discriminación de ningún tipo, ninguna oportunidad a través del nombre. Así que me evaluaron solamente a través de mis habilidades en el juego. Y cómo escogí el nombre es en honor a mi perrito que falleció y era su Oh. juguete favorito. El tío Coso era el Sí. juguete favorito. Entiendo. Sí, así que esa es la historia, muy tierna. Ah. Bueno, igual ahora yo creo que ya Fernando Cifuentes está casi que en checkmate. No le veo salida, sinceramente, a menos que pueda tomar 4 premios, que lo veo difícil. No, lo veo imposible, de hecho. No. No sé qué, o sea, no sé qué podría y- hacer más, la verdad. Si hubiese robado un premio más, tenía chance, porque quizá hubiera cargado el Ogerpon, con el Ogerpon usar la Bri. Exacto. Pero ya no hay, está a 4 en vez de 3. En lo que lo pongo es el atacante también. Desempate, dice. Depempate. ¿Qué es depempate? Supongo que será desempate. Muy bien. De empate. Ya, lo sé. No, pobre Feño, ya. ¿Cómo se Fue llama bueno, la carta va a para intentar traerse a la retirar y mano pegar. Pokémon de la pila de Descartes? Ah, el Stretcher. Night Stretcher se llama. Es una carta que salió en Shrouded Fable, si más no me equivoco. Y bueno, te trae un Pokémon o una energía de la pila de descarta a tu mano. Básico. Exacto, una energía básica, correcto. Sí. Vamos Perú, dice Deidu26. Vamos Perú, muchachos, vamos Perú. Sí, se fue, dijo, ya, mi oponente no me puede Ah, hacer tiene un catch, segundo pero tiene un catcher. catcher en mano. Ya, a ver. ¿Habrá otro segundo catcher? ¿Será tan suertudo de tener catcher? Vamos por, esto parece Thorns, tirando Sí. la moneda. No, Natalia Farice, venga. Vamos. Oh, No salió. no salió, gente, no salió. Pokestop, vamos. Pokestop. No sé si lleva 3 catcher. ¿Lleva 3 catcher? Creo que lleva 4. A ver. 4. Efectivamente, lleva 4 catcher. Lleva 4 catcher. Dice, un saludo del segundo piso de 7 sopas. Y entre al fin, señor Domito, qué genial. Hoy día, ¿qué te vas a pedir? ¿Qué sale hoy? ¿Sale su sopa criolla? ¿Su caldo de gallina? ¿O cuál sale hoy día? A ver. Benedicto Night Stretch. Ah, sí, Night Stretcher se llama. Ok. Vamos a ver qué sale. Bueno, sí. O sea, ahorita Price, ya, o sea, está tranquilo, ¿no? Está bien tranquilo ahorita. tiene un turno más. Pero está en la misma posición, o sea, está en desventaja. Y ahora aún más. Su otra cacha, su Ya no le rico- puede poner un Pokémon de un premio. Su rico Chambar dice, buenazo. Saludos a Warpoint, team de Antofa. ¿Conoces a Warpoint, tío Coso? Ah, no, Warpoint no los conozco. Estaba pensando en una tienda. Pero este es un equipo, ¿no? Bueno, Sí. ahí me escriben y me muestran su equipo. Me gusta conocer los equipos chilenos. Saludos de la prisión, dice. ¡Saludos! Aprender a jugar Pokémon es una actividad muy sana. Sí, pero yo creo que esa es una canción. Ay, no la conozco, me pillaron.
Bueno, vamos a ver cómo termina eso. Igual, a ver. No, ya perdió la partida hace rato, desde que O sea, quedó, mira. o sea, para empezar le ganó el two prize, le sacó los 2 premios primero. Exacto. Y de ahí no se pudo remontar. Con el Brie quizás cambiaba, pero está ya muy atrás. Bueno, vamos a ver. Igual, mira, te das cuenta que los jugadores creería que no han leído que hay un desempate por premios. Sí, hace rato yo hubiera conseguido, la verdad, tanto con Carlos como con Fernando para poder ir No sé jugando. por qué estás tan sorprendido. Yo no sé leer, yo no sé leer. Y los jugadores te sé que no saben leer. Bueno, sí, es cierto. Inserte meme de juego, TCG no sé leer, dice, ok. Exacto. Ah, el último catcher, cara, gente. Ya con esto ya se define porque ya pone Pokestop y no tiene que hacer Fencing Gauding, así que bueno. Ganó Rodrigo Montoya. Genial, qué genial. Vamos 1-1 y eso me parece súper bien porque vamos empatados. Sí, hay un desempate ahora, Veo una lágrima en tu cara, Domi, ¿o me equivoco? No, porque siento que no jugó tan bien las secuencias de Raging Bolt, así que mereció. ¿Verdad que tú eres una jugadora de Raging Ball, no? Si más no me equivoco. Sí, lo juego. Igual me cuesta un poquito seguir el ritmo de esto, pero sí, generalmente estoy bien atenta en los streams de los regionales a qué están haciendo los Raging Balls. Claro. Bueno, gente, vamos 1-1. A ver, por aquí tenemos que hacer un pequeño... Ok. Vamos a ver. Vamos a volver, Domi, con lo siguiente. Listo. Gente, vamos a tratar de comentarles que el día viernes tenemos un challenge aquí de nuestro auspiciador Wonderland, ¿no? El día viernes tenemos un challenge de ellos a las 7 de la noche, cuesta 35 soles, así que sería bueno poder tenerlos por ahí y que puedan compartir con nosotros, ¿no? La gente que va a ir. Así que la gente que va a ir... Pero no era solo un challenge, era un challenge por una Nintendo Switch. Yo creo que esa es la parte importante. Exactamente eso. No es un challenge cualquiera, es un challenge por una Nintendo Switch, gente. O sea, ya se imaginan todo lo que va a pasar. Ese va a ser casi que Sodoma, ¿no? Eso va a ser una matanza completa. Vamos a estar ahí en los gladiadores. Cada uno va a estar jugando por ganarse esa Nintendo Switch. Sí, ¿y queda cerca al donde será el evento? ¿Sabes? No queda tan cerca donde será el evento, pero ese es viernes, sí que es el día anterior, puedes jugar fácil. Sí, es el día anterior. 10, y de ahí ya te vas a, bueno, donde te estés quedando, y ya, o sea, está a unos 20 minutos, 20-25 minutos si más no me equivoco, ¿no? Estoy de cabeza para focear, dice Diegaxo 9. Vale, Diegaxo 9. A ver, también tenemos acá, tengo que mostrarles, hay auspiciadores, hay sponsors que han hecho posible esto, y les quiero mostrar a alguien más. Muy bien, acá está todos los sponsors que han hecho posible pues el PTCG Raimi. Tenemos a Wonderland Playground, que ya sabemos que va a tener el challenge el día viernes. Tenemos a Rancho Store, a Azkaban, ¿no? De Antofagasta, Chile. Tenemos a TCG Estadio de El Salvador. Tenemos a Zona Cero Store, a TSTIG, juegos de cartas en Piura, y el Arcanista, ¿no? Yo creo que... ¿Tú conoces a Azkaban o no, Domi? No he ido, pero sí conozco al Arcanista porque le subo harto los torneos que hay aquí en la región metropolitana de ellos. Genial. Y tenemos también acá un segundo espacio para lo que son nuestros auspiciadores, gente. Dice, ahí falta el logo de los dibujitos de la Porygon Army. Es cierto, la Porygon Army. Desde Jesús María, sitio del evento. Por la hora estás a 1 hora en taxi más o menos. Uy, son tantos, son muchos, qué genial. Exacto, ahora vamos a ver. Estamos, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, ya, ok. Vamos a los sponsors, también a Tyrant Store, a Pixel TCG Gaming, a Battlezone,
a Shinsei Game Store, a Tomodachi Gaming, a El Abismo de Helm Board Games. Interesante ese nombre, El Abismo de Helm. Okay, a Mulligan Center, que cae de risa. A Chill and Battle, una gran tienda acá en Miraflores. A Quest también en Los Olivos. Pixel Store en Piura. A The Monkey Planet y a Car House Gaming. Por aquí veo bastantes auspiciadores, gente. La verdad es que es bastante interesante y sobre todo que todos puedan confiar lo que es en la iniciativa Polygon, ¿no? Muchas gracias por unirse y sobre todo por estar aquí al tanto con nosotros. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, Domi, de este segundo match en el cual ya hemos logrado empatar felizmente? Perú va 1, Chile va 1. Así que, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes por ahí? Quizás debió haber venido Iron Thorns. Te lo dije. Pucha, Iron Thorns difícil. Sí, fueron dos partidas bastante rápidas. Y nada, hay que seguir practicando la tortuguita y sacando una lista más óptima, creo yo, para que tu mano no empiece tan mala. Sí, es cierto. Por ahí que la lista óptima todavía no se ha cocinado de repente, ¿no? Igual Thor tiene un acercamiento un poco distinto, pero las listas de Joinville han estado bastante interesantes, la verdad, bastante interesantes. Un saludo desde la Luján Carrión Game Store. ¿Conoces esa tienda? ¿Domi o no? Luján Carrión Game Store. No, esa no la conozco. ¿Dónde está? Sí, no sé dónde está la verdad, pero bueno. Sí, me falta hacer un tour de tiendas. Algún día lo haré. Será mi sueño. Bueno, ya, queremos ver más partidas. Entonces vamos para la siguiente partida. Esta partida viene entre, si más no me equivoco, Losta, creo que viene, ¿o no? Losta Now, Sí. ahí lo pronuncié bien. Sí, Losta Y Now. Yerko Valencia. Uy, Yerko contra Losta Now. Vamos Y adivinen a ver. qué va a jugar Yerko. Ya, pongan en el chat qué creen que va a jugar, porque yo ya lo vi. Pero es un poco fácil de predecir. Bueno, vamos aquí con Yerko. Dice, esa tienda organizó una chocolatada increíble. Ok, vamos a ver. Yerko Valencia, gente, con su lista de Chen Pao. Pero, Yerko, ya ha cambiado, por favor. Cambia. Lugia, dice Diegaxo. Lugia, no hay Lugia, es Chen Pao. Entonces tenemos aquí a Yerko Valencia y el match de exhibición entre Z-Lab y Tío Coso se hará realidad, dice Momo TCG. Hagámoslo. Momo, juguemos. Yerko Momo Valencia. es un creador de contenido de México. Oh. Él hace unos videos increíbles. Sí. ¿En serio? Saludos para Momo, saludos hasta México, gente. Muy bien. Tenemos a Yerko Valencia con su deck Chenpao, ¿no? Con un freeback de 70, 2 de 60, 2 de Excalibur. Bueno, es una lista bastante estándar de freeback y de Chenpao, y no veo que le haya incluido nada de Stellar Crown. ¿Cómo la ves tú? Sí, a mí me sorprende que no sea tan parecida a la lista que jugó ahora. Yo creo que es también porque aquí tú estás jugando contra listas a ciega y no necesariamente listas que tú vas a ver en un meta competitivo. Ya aquí, por ejemplo, yo sé que no tiene Thornton como la tenía en Joinville. Tampoco tiene el Ogre Pond de agua que también le puso, entre otros pequeños cambios. Así que yo diría que, claro, se mantuvo un poquito estándar porque tú vas ciego a esto. Entonces intentas maximizar como la consistencia de tu lista. Ok, sí, me parece bastante interesante esa precisión, sobre todo que aquí vas a jugar lo que mejor sabes jugar, básicamente, ¿no? Es casi que un test entre amigos y vas a tratar de ganar con lo que mejor sabes. Y bueno, nuestro gran amigo Lostanau, Pensé que iba a mostrar la otra lista de Lugia. Lostanau va a jugar con... Oh, mira, es casi una lista similar a la que jugó Marco, ¿o no? Parece, Espera, ¿no? que no me está cargando. Sí ocupa el Darkrai que recupera. Le falta la Iono. Le cambió la Iono por el Professor Research, creo, ¿no? No me acuerdo. Sí, tiene Profesor Le Research, cuesta- tiene Judge. Es una lista bastante estándar. Lo que debo apreciar de mi amigo Lostanao, Andrés Lostanao, es que él
él dice lo siguiente: yo soy un tipo sencillo. Yo veo Dark Patch para cargar y soy feliz, dice Lost and Now. Así que él siempre lo vas a ver jugando algo que sea con Dark, sobre todo. Yo desde que lo conozco juega Dex Dark con Darkrai, juega Rory Moon, ¿no? Anteriormente el Darkrai se jugaba con el Moltres. Así que por ahí vamos bien con Andrés Lost and Now. Con Losta le decimos acá de cariño. Y vamos a su segunda lista. Oh, mira, interesante que Lost esté jugando Charizard. La verdad, nunca le he visto jugar Charizard, pero yo no dudo que sea un jugador excelente para poder jugar Charizard. Perfecto. Vamos a poner aquí Andrés Lost and Now. Oye, ¿se estuvieron pasando las listas? Se parece también a las de Marco. Es casi igual, ¿no? Es casi igual, ¿no? Y tenemos Sí, aquí se parece un montón. a Bueno, también es Diego Charizard. No siempre cambia tanto. Valencia. Vamos a ver, Diego Valencia, 0. Aceptamos. Muy bien. Jugadores. Listo. Entonces, chicos, yo creo que ya estamos listos. Yo creo que ya podemos ver ok, vamos a cargar esto. Un segundo. Sí. Buenas cabres, fue a comer y volví, Daniel Fuentes. Buena, tenemos Daniel Fuentes de vuelta en el chat. Ahora lo estoy leyendo un poquito más. Cada vez voy mejorando, lo siento, tengo paciencia, los quiero mucho. Muy bien, chicos. No sé cuánto te perdiste, pero hagamos mini recuento. Ok. Tuvimos a Marco jugando contra Carlos. Marco jugó Chari y jugó Roaring Moon. Y fue contra Stal. Entonces en ambas partidas le ganó. El Chari fue el que nos sorprendió un montón que la haya ganado. Fue una partida muy buena, sí. Y así es como Chile ganó su primera victoria. En la segunda tuvimos a Rodrigo Montoya junto a Fernando Cifuentes. Aquí Fernando jugó mi querida Tortuga. Y ahí jugó Regidrago Montoya. Aquí Terápagos perdió y Regidrago ganó. Y en la segunda partida jugó Fernando Raging Bolt junto a Roaring Moon de Montoya. Y aquí también ganó Montoya, dándole un punto a Perú, por lo cual estamos empatados 1-1. Exacto, así que ahora mismo vamos 1-1, gente, pero en este match probablemente tengamos el desempate. ¿Para quién seguirá? De repente para Perú, de repente para Chile. Eso no lo sabemos hasta que terminemos de ver. Así que vamos, gente. Yo creo que todos estamos ansiosos por ver este encuentro. Así que... ¡Yerko! No, que Yerko, vamos todo mi... No, soy imparcial. Okay. Vamos, chicos, a ver. Vamos. Ya, estamos viendo en la pantalla de Yerko. ¿Quién se llama Subdarden? Subdarden se llama Losta, sí, de Yerko estamos viendo. Ay. Entonces tenemos a Yerko escogiendo la moneda. ¿Qué escogió? ¿Cara o sello? Creo que es cara. A ver, veamos si sale. Ah, no. Buena, va a setear. ¿Genpao o Lugia? Vamos. Ok. Va a estar con Chenpao, si más no me equivoco. Genpao. Vamos, capitán, dice Revolver, a ver qué tal. Vamos, capitán. Uy. ¿Qué le dicen capitán? Listo. Ya, y por el lado de Losta tenemos a Chari. No, yo creería que es Roaring Moon. ¿O Terápago? También puede ser. ¿Verdad que no sabemos, no? O sea, bueno, no sabemos. No. Está difícil. Yo pensaría, o sea, es que bueno, claro, Charizard también tiene, y Terápagos también tiene los explosivos, es rarísimo. Yo creería que ha ido con Roaring Moon, la verdad. Yo creía que ha ido con Roaring Moon. Ya, vamos a ver. Aguante, Turbo Cero, el verdadero representante de Chile, dice. Está revisando los premios aquí, Yerko. Aprendan, chicos, a revisar sus premios en la primera búsqueda. Lo único malo es que a mí me cuesta entender qué podría tener premio. No soy tan rápida. Bueno, poco a poco. Mira, tiene 6 energías y él ocupa 8 energías, si más no me equivoco. Tiene una en mano y probablemente una premiada. Una premiada, ¿no? Sí. Ocupa 8 energías, correcto. Entonces quiere decir que hay una premiada. Oh, si es que está ocupando los fantasmas, igual se puede venir Greninjazo turno 2, ¿no? Ya nadie está jugando el Manaphy. Mira, sí.
puede ser el ninja turno 2. Es interesante, ¿no? O sea, ahorita puede ser Nestball por Greninja, ¿no? Shivery Shield, Nestball por Greninja, utiliza Conceal Cards y roba 2 cartas más, ¿no? Sí. O sea, igual, viendo desde la perspectiva de Yerko, no sabe, y nosotros tampoco sabemos que está jugando, digamos, Andrés Lostanao, ¿no? O sea, lo que pasa es que con poner un fantasma arriba se abre una gama de posibilidades. Puede ser Charizard, puede ser Dragapult, puede ser Terapagos, puede ser Rorinmoon, no sé. Esta Greninja. Hay un montón de posibilidades. Estos directos están épicos, dice Daniel Fuente, gracias. Diego Medina Chamorro, Turbo Cero de esta team de Chile. Dice, espero que los auspicie pedidos ya para que se pidan unas pizzas y unos pochocos para todos, dice. Bien, vamos a ver, chicos, vamos a ver qué tal. Buenísima. No, y aprendan también de Yerko, este es su mazo fuerte. Ya, Yerko jugó Lugia hasta Lugia no pudo. Y luego se pasó a Chien-Pao y dominó Chien-Pao hasta que volvió Lugia al meta y de nuevo retomó Lugia. Aguante Turbo Que ha sido Cero, su mazo loco. regalón. ¿Por qué mazo regalón? Ah, porque le gusta ver Pokémon, es su Pokémon favorito. Ah, Y de hecho Fernando llevó el peluche de Lugia en honor a Yerko, así que... ah, sí, genial. muy molesto, sí. Moisés Durán, saludos a mi amiga Lola Montero, dice. ¿Es cierto que el equipo ganador gana sus pasajes a Machu Picchu? Ya quisiera que eso sea. Yerko. Está viendo que tienen premios, si más no me Ahí lo equivoco. está anotando en un cuaderno, lo pillé. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes? Se demoró mucho. Como buen jugador, está bien. Mientras tanto, Ya, a veces es un deck Roaring Moon, ya está. es lo vi. Roaring Moon. Sí, ya está. Lo predijiste totalmente. Sí. Uy, ya. Ok. Se fue la ok. saga. Ahora, si saca Roaring Moon ahora, ¿no? Podría noquear al Chien-Pao. Pero necesitaría muchas cartas, creo, ¿no? Ya, el Pecharán lo tiene, salió. No, ¿qué? ¿Se lo llevó? Ah, pero tiene Camilla, puede traerlo con Camilla. Stretcher. Sí, puede traerlo con Camilla. Lo que yo no entiendo es por qué hizo Pokéstop antes de los Trekking Shoes. O le salieron los Trekking Shoes con la Pokéstop, no me fijé. Le salió, con la Pokestop le salió, si más no me equivoco, un Trekking Shoes y un Dark Patch. Ah. Vamos a ver. Ok, sí, Roaring Moon me parece interesante. Ve si tiene Luminion en banca, puede traer Luminion, claro, Stretcher. Ahí el Pecharún, Ajá, sí. porque sí. es el Switch. Baja el Roaring Moon, Ujú. baja Squawkabilly, hace Squawkabilly con el cargante. Sí, Carga de Sí. mano y es Squawk. Squawkabilly, así. Bien. Bien filtrado. Igual un poco complicado porque todavía le falta una energía, ojo, ¿ah? Le falta una energía a cargar. No sé si de repente pudo haber ido a la segura para traer... Uy, tiene el Greninja priceado. Qué difícil, ¿ah? Puede iniciar este kill. O sea, si inicia este kill creo que lo tiene bien difícil, ¿ah? O sea, porque pudo haber hecho Luminion, o sea, Ultra Ball, Luminion, Sada, cargar y poder atacar, ¿no? Y asegurar el kill de este turno. Pero ahorita lo veo complicado porque todavía... Es que igual es una gran amenaza dejarle el Luminion tan fácil a un Iron Hands. Bueno, sí tienes razón, se puede tener tres premios ahí, ¿no? Sí, robaría 3 premios y sería muy rápido. Aunque necesitaría harto Yerko, pero... O yo creo que le deja el One Price arriba, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Aunque puede traer Camilla por Roaring Moon chiquito y traer arriba, porque lo que pasa es que los fantasmas... Pero ya cargó de mano, ¿cómo lo baja? Con Pecharrán. Pecharrán lo puede subir. Ah, ay, siempre se me olvida el Pecharán. Ya ves, ya sí, Y claro. yo jugaba el Roaring Moon antes. Sí, Ya va a ves, ser esto. sí. Bueno. Sí, o sea, porque lo que pasa es que necesita el fantasma sí o sí para un match como Sí. Chien-Pao, ¿no? Necesita Es el verdad. fantasma sí o sí.
Pero ahí lo necesitas más para el Iron Hands. Porque el Roaring Moon con 220 alcanza el daño del Chien-Pao, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, en realidad lo necesita para tratar de pokear algo de atrás, ¿no? No sé si un Freebax o un... Pero, ¿y por qué no el Pococho antes? De Yerko, la verdad que no entiendo. Sí, yo también me hubiera preferido hacer Pococho antes, pero... Bueno. ¿Hay algo que no quieres dejar? No tiene para armar el Baxcalibur. Aún no tiene. Va a tener que buscar el Viva. Sí, porque si le llega a matar ese Freebax, ya... Ya no hay juego, pues no hay carga. Ahora, ¿harías Pokestop o no harías Pokestop? Yo creo que Pokestop hace que el mazo sea muy fuerte, pero ¿qué estás buscando acá? Estás buscando... Ya va a buscar de repente un Baxcalibur, Pokestop y que le salga un Candy. Puede ser. Sí, va a filtrar el mazo lo más posible para que le salga eso. Sí. Una risa que ¿Qué opinan de los mazos Charizard Pidgeot? Que están en preventa. Ok, de la cajita de Charizard Pidgeot. Es un muy interesante. El mejor producto de la historia Pokémon. No hay más que decir, eso nada más. Eso nada más. Buena. Ya, entonces antes de la Pokéstop, el Vivaduff, el Vivarel, eso. Buena. Sí, pero todavía tiene muchas cartas en mano, ojo. Tiene 3. ¿A dónde lo pone? Dice. Sí, tiene mucho. Ya, se tiró por la Poképarada. No, es que no. Le dio una herida. Sí, se tiró una herida. Saludo para el Kevin, fan de la tío Cosa, dice. Gracias, chicos. Ya, está complicado. Se atrasó un turno. No llegó a hacerlo, ¿no? No llegó a hacer el kill. El deck manzana ganará Wars 2025, quién sabe. Pero ahora empezó a amenazar con el Greninja. Lo está amenazando, aunque no tiene nada que matarle a... O estará amenazando o estará preparándose por si le quieren hacer un switch, un gast a su Greninja. No creo, yo creo que aquí lo mejor es... No sé. Lo que pasa es que igual, por ejemplo, puede tener... puede evolucionar a Dusknoir, ¿no? Evoluciona y hace Greninja, ¿no? O sea, lo mata de Greninja 130. Yo creo que no hay muchas cosas. Ya, bueno, ahora sí va a matar al Chien-Pao para ir adelantando en premios. Sí. Y le quita la Pokéstop, que le hace mucho más difícil después poder buscar más recursos. Sí, igual la mano de Yerko está muy grande, ¿eh? No va a poder usar Vivarel tan fácilmente. Lastimosamente. Le tienes poca fe a Yerko. Vamos, capitán. No tienes poca fe, te digo que está grande la mano. A ver. No salió nada. No le sirve. Ya, pero se puede, tiene un Greninja. Pero tiene que filtrar, tiene que hacer ambas Nest Puede Ball, quitarle... ¿no? Sí. Con eso va a disminuir la mano. Va a tener 3. Tiene que cargar de turno, ¿no? Uy, le está faltando ambos. Ok. 3. Ya. Le van a quedar 2. Ay, con la Nest no, se va a poder hacer un Viva entero. No sé si un Vive entero, ¿ah? Tiene 3 cartas, bueno, por 2. ¿Qué mejoras le no, al TCG Online? Que sea un poco más estable en las partidas, la verdad. A veces se... Uy, pero no tiene el Baxcalibur. No. Y eso es lo malo. Aún tiene el ninja, vamos a ver. Y tiene para recuperar esa energía si es que la necesitara. Tendría que botarse recursos sí. muy importantes, sí. Ok. Ya, uno Pokéstop. Ok, puede ser Sailin por Ultra Ball, ¿no? Y sí, con eso busca el Baxcalibur. Sí, vamos a ver. Yo jugaría con las probabilidades de la Silena antes de darle la Pokéstop. Sí, yo también. Me encanta, nosotros deberíamos estar jugando los torneos y ganar todo, ¿no? No, uno, oh, ya. ¡Bien! Uno. Salió una. Ya, tiene que ser
Pokestop, La Ultra. Ultra 100%, ¿no? Ultra 100%. Ultra por el Excalibur, tiene para acelerar energía y tiene después para atacar con Greninja 90. A menos de Sí. que le salga aquí una Nest. A ver. Una Uy, Ultra. va ya, tirando bien. dos Después heridas. otra. Va tirando 2 heridas, ¿ah? O sea, ¿cómo juegas sin heridas? Dice, yo eliminaría lo Ya- de ya gastó rendirse. la sirena. Eso apesta cuando uno va ganando. Porfa, no lo hagan hasta el final, o si no, ¿pa' qué? Dice. Si no, ¿pa' qué? Está complicado porque va a tener que gastar el Iron Hands y va a tener que gastar un recuperador ¿Juega de Night energía. Stretcher? Sí, juega un Night Stretcher. Sí, Todo- juega uno. no todo está perdido. Y otra roto, ¿no? Ya, no todo está perdido. Bien, no, descártalo, sí, 100%. Sí. Mm. Obligado. ¿Qué? Antes de asegurarlo, está bien, está bien. Por algo es Yerko. Me encanta. Filtra el mazo, Yerko. Vamos, vamos, vamos. No. ¡No! No, ¿qué es eso? Pero es No. que después no tenía cómo subirle la energía. Está complicado, sea como sea. Retira y al sacrificio Un Frigibax. Frigibax, sí. Pero, ¿sabes qué hubiera puesto yo al sacrificio? Un Vivare. ¿Por qué? Porque veo que mi enemigo tiene fantasma. Me puede hacer fantasma 130 Dusknoir a un Frigibax y con el de arriba me va a matar al otro Frigibax. O sea, me voy a quedar sin carga igual. Terrible. Terrible. Es verdad. terrible. Es verdad, te expones. Yo hubiera regalado a un Vivaren. No tengo otra. Sí, me gusta esa lógica. En vez de perder 2, pierdes 1 nomás. Sí, ya está, ¿no? Y tienes para el siguiente turno que sea como cargar. Night Stretcher, ¿qué Buena. necesitas? ¿Necesitas algo? No. Ya, Ahorita- mañana mismo me armo mi mazo Roaring Moon. Rolling Moon, ya está, listo. Necesita, ahorita el Ostanao lo que debería buscar es el Candy para hacer Candy Dusknoir al... Exacto, quitarle los dos y quitarle los dos frikis. frikis, y ya está, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, va a ir por lo lento. No encontró el Candy lastimosamente. Así que va a ir a atacar con One Pricer. Ya está. De más. Mujer feo, traba lindo. Yaka I am. Yaka I am. Haikai. No sé. No sé cómo se pronuncia eso, pero bueno. ¿Qué era Jakaim? No sé quién es, la verdad. Dice, Ay, no lo vi. Daniel Cifuente, ¿cuál es la mejor forma de armar y equilibrar un mazo? ¿Cuál es la mejor forma? Que tenga harta consistencia. Tú necesitas tener bastante búsqueda, tienes que tener partidarios que te vayan ayudando a ti más que necesariamente disrumpiendo al oponente. Por eso la IO no es tan fuerte y por eso se juega tanto. Y un buen equilibrio de Pokémon básico y sus evoluciones. Un típico error es que la gente le pone a veces muchos Pokémon. Sí, y aparte, otra cosa es que sabemos que esto es un juego de probabilidad, así que al momento de aumentar las probabilidades de tener una carta en el mazo, ya sea por más copias de esta o por elementos que te puedan ayudar a buscarla, pues vas a tener esa consistencia que necesitas, ¿no? Así que usualmente vas a llevar de algo que quieres ver mucho, una línea de 4, una línea de 3, y eso te va a ayudar para que puedas sacarlo finalmente en el juego, ¿no? Me dice, ¿Qué va a pasar ahora? Fesandipity y X, ahorita buscar 3 cartas de la baraja, las que yo quiera o las 3 primeras que salen. No, Fesandipity y X lo que hace es que si te matan a un Pokémon, pues En tu puedes... turno pasado. En tu turno pasado. No, en el turno del oponente. En el ¿no? turno del oponente, sí. Exacto, si matan a un Pokémon en el turno del oponente, puedes robar 3 cartas. No buscas. Muy bien, ¿qué está haciendo? Y hasta ahora no le salió Está filtrando y está preparando el ataque porque ojalá No le salió el pegue Freebax, ¿no? No le salió, perdón, el Excalibur. 90. Ahora mira, Tiene que tirar. es No, pero tiene la ultra. mira, es interesante esto porque ahora mismo si tú ves el spread de premios, Losta tiene 3 premios y
Yerko tiene 6. Entonces, lo que puede hacer Yerko es sacarle 2 premios máximo. ¿No? Sacarle 2 premios. Sí. Y lo que Solo va a le poder veo dos. hacer Losta es devolver, con 3 premios, si te das cuenta. Explota fantasma y devuelve con otro Raymond de repente, ¿no? Puedes sacar los 3 premios. Puedes sacar los 3 premios en este turno, Losta Now. Podría, Si sí, es o sea, que, tiene si es que la le opción. deja un Tiene- Two Pricer, claro. Yo creo que le va a dejar el 1. Yo creo que va a atacar con el Greninja y le va a hacer Greninja al activo. Tiene que movérselo del activo. Y ahí entre medio creo que le va a matar el veneno, ¿no? 90 más 30, 120. Faltaría un Ah, no, contador. porque sería a la banca. No. Al ver este directo siento que así sintió el análisis durante el campeonato de Hawái, o fue más emoción que análisis. ¿Cómo así, Daniel Fuentes? No entendí. En Hawái, o fue más emoción que análisis. Pucha, a mí me gusta el análisis. Bueno, ahora... No, va a atacar con Greninja, sí o sí. Sí o sí. Le faltaría un Ay, lo va a contador. dejar. Le faltaría un contador para que se muera, ojo. Sí, lo va a dejar con un contador. O sea, no, porque el Greninja ataca a la banca. Le atacaría a un fantasma y al... Al fin salió la idea. Al fin, luego de 2 heridas tiradas. ¿Lleva Palpat, Yerko? Veamos. No le veo palpat. Uy. Ay, qué emoción. Ya, o sea, no le va a dejar el 2 price en banca. Solo 1 price. Sí, sí, bueno, le va a jugar un spread de One Price. Y bueno, Sí, no se lo va a bajar, no se lo va a dar, no le va a dar los 3 premios al final. Y le Claro. va a pegar al fantasma y ¿a cuál más? 90. No, porque ¿cómo le va a alcanzar ese 10? ujú. Pero estás tomando solamente un premio, ¿eh? Qué complicado. Así es que está jugando Pero a mira, intentar matarle puede tomar 2 premios luego en la y siguiente. puede terminarlo con Iron Hands. Iron Hands al Squawkabilly saca 3 premios. Podría ser eso. Sí. Esa parece la estrategia, ¿no? Además, ¿cómo saca los otros dos? Está complicado. Sí. Oye, está emocionante. ¡Ah! Se viene la remontada, dice vaya JC. Ay, yo le tengo fe, ¿usted no? Yo sí. Yo lo veo Ya complicado, vamos. lo veo difícil. ¿Qué tiene que hacer? A ver, Ya no puede reventarle otro fantasma. Losta va a ver qué es lo que tiene en el deck. Lastimosamente nunca le salió el Rare Candy y eso es algo que le ha complicado mucho. Así que podría traer Fesandipity para robar 3. Si remonta ya no vendo mi Chimpao, dice Diegaxo 9. No, si Chen Pao es muy buen mazo, solo que ahora no es su meta. Mira, Pero ahora quizás lo que está viene haciendo Losta es ya abandonar ya la opción de los fantasmas e ir un poco más a lo que es el Darkrai, ¿no? Ok, ahora puedo hacer research tranquilo y a ver qué sale. Muy bien. Tiene un Prime, pero no tiene buenas opciones. No, el Prime lo usaría. Pero puedo utilizar Prime y puedo utilizar el Beastar del Darkrai y traerlo nuevamente y usarlo 2 veces. Eso. Sí, reventar Greninja. Muy
Muy bien. ¿Qué dice que va a recuperar con el Vista? El Vistar, o sea, si es que hubiera utilizado Prime ahora mismo, hubiera podido recuperar el Prime. Porque recupera 2 ítems. Ah, sí. ¿Por qué es tan importante tener un Fezandipiti EX? Pregunto porque estoy empezando en el TCG. Bueno, Benedicto. Básicamente porque te ayuda a salir de alguna mano que te haya tocado muerta. Si es que te matan en el siguiente turno, si que te hacen estampa y te matan, robas 3 cartas. Y el ver esas 3 cartas te ayuda mucho para poder avanzar en el juego, ¿no? Ya no te quedas solamente con 2 o de una Yono, ¿no? O sea, es bastante potente, la verdad. El Fezandipiti es una carta muy, muy rota de Shrouded Fable. ¿Qué opinas tú, Domi? Y que te deja ir robando del mazo, ir filtrándolo siempre es bueno porque te da más opciones, pero al tener el Fezandipiti disponible, tú haces que tu oponente dude en si te noquea en su próximo turno o no. Claro. Porque a veces muchos no quieren darte esa opción de que puedas buscar más y poder armar las piezas que necesitas para la próxima jugada. Como estamos viendo acá, Yerko está efectivamente dando vuelta a la partida. Está en desventaja, sí, pero aún no está todo perdido. Aún hay vida, gente, aún hay vida. Dice, entiendo, muchas gracias. A su gusto, ¿cuáles son los mejores mazos y los peores? O eso depende de quién juega. Yo creo que hay un meta establecido de acuerdo a una cantidad de mazos. Y bueno, si es que tu mazo no puede ganarle a los mejores mazos de ese meta, pues yo creería que para ese meta ese mazo es malo. No quiere decir que luego sea mejor, porque en el meta anterior Chien-Pao era muy bueno, pero ahora ya no. Entonces por ahí como que vamos viendo, ¿no? Sí, una recomendación que siempre dan a los jugadores es que a pesar de que tu mazo quizás no sea el mejor para el meta actual, sigue jugándolo, porque o puede volver o tú te puedes volver muy experto con ese mazo, que es lo que nos demostró, por ejemplo, ahora en el regional de Europa en Dortmund, que alguien jugó con Goldengo, que es un mazo que el Van Keller dijo que le gusta el mazo y lo ha seguido jugando y al fin está teniendo muy buenos resultados, a pesar de que todos piensan que es un mazo muy bajo competitivamente, como que no debería darle la cara a los otros, pero él lo ha jugado tanto que se ha vuelto experto y sabe jugar muy bien contra varios matches. O como Yerko Valencia ahora mismo, que estamos viendo cómo está remontando un match casi perdido a pues tratar de ganarlo, ¿no? Mira, va a ganar 2 premios kills, se va a quedar a 3 y probablemente en el siguiente turno pueda hacer, como te dije, Iron Hands al Squawk y sacar 3 premios, ¿no? ¿Ya usó su Prime Catcher? ¿Yerko? Sí, ¿no? Creo que sí. Perdón, estaba hablando Goldengo Scott. Aguante las monedas, sí, es muy bueno, a mí me gusta. Yo recuerdo que en el stream hizo Coin Bonus, hizo el que ganó, ¿viste? Cuando sí. hizo las energías Coin Bonus. Oye, el Yerko, ¿por qué tira un emote? Está perdido, pobrecito. Y ahora sí ya perdió. Y ahí tiene, sí, lo tiene. Bien. Ahora sí Bueno, perdió, estuvo cerca a Yerko, pero le dio la remontada Roaring. Sí. Muy bien, 1-0 Andrés Lostenau. Y ahora vamos con el segundo deck, que puede ser Chari o... ¿cuál más? ¿Terápagos, creo? Terápagos podría estar jugando Losta. Ay, yo así, ahora quiero mucho Losta. No, pero yo creo que Yerko ahora viene con Lugia. Yo creo que no nos va a dejar sin ver su Lugia. Es el mismo. Es el mismo, no puede ser. ¿Es mejor ir primero o después? O eso depende del mazo. Sí, depende mucho del mazo, de cuál es la dinámica, ¿no? De tu mazo. El Yerko se tiñó el pelo en el juego. Amo, dice. Sí. Depende del meta, que es mejor empezar primero o segundo. Cuando yo empecé a jugar, todos estaban de acuerdo que era mejor empezar primero. Pero actualmente estamos viendo varios mazos que pueden pegar muy fuerte, muy fuerte si empiezas segundos.
Entonces ahora, en vez de tú preferir tú ir primero, tú prefieres tú ir segundo. Entonces va a depender de qué mazo están actualmente. Exacto. Eso depende, Ya. depende mucho, ¿no? Por ejemplo, en deck de seteo a veces depende ir segundo y dejar un one price, ¿no? En decks agros vas a ir segundo también para tomar el primer kill, sobre todo de 2 premios, ¿no? Mucho depende del deck, ¿no? Si Andrés Lostanao tiene 1000 fans, yo soy uno de ellos. Si Andrés Lostanao tiene 10 fans, yo soy uno de ellos. Si Andrés Lostanao tiene un fan, yo soy ese. Y si Andrés Lostanao no tiene un fan es porque no estaré muerto. ¡Qué genial! Yerko, ¿por qué no cambiaste el mazo? Quería ver. Lugia. Bueno, igual contra Charizard, yo creo que Shenpao tiene un buen matchup. O sea, es más, en la temporada pasada que hubo mucho Charizard, los Shenpao abundaban. Porque tiene un muy Sí, buen sí, así le matchup. fue bien en el regional. Sí, Losta lleva Manaphy. A ver, vamos a ver. No, si Losta lleva Manaphy. Losta no. Vi Manafi por ahí. Sí, hay Manaphy, ok. Sí tiene Manaphy. ¿Sí hay? ¡Oh, qué visionario! Sí, hay Manaphy. Ok. Se salvó. Porque creo que Marco no llevaba Manaphy, ¿no? No, Marco no. Ya, ¿qué estamos viendo aquí? El CTO Chempao. Chempao busca su Frigis y... Y busca energías. Shenpao, Chill, busca energía, busca free. Y lastimosamente que no le ha salido algo para traer en ninja, ¿no? Hubiera sido interesante eso. Igual puede poner Tiene la Pokestop. Pokestop aún. Sí, Sí. puede poner Pokestop para que le salga una Nest o una Ultra, traer en ninja y robar un par de cartas más. Yo creo que eso es una buena play acá. Sí, la Pokestop hay que perderle el miedo. Tú puedes perder heridas, pero como vemos recién, sacas lo que necesitas. Ahí está, Ultra Ball y puede traer el ninja. Yo creo que eso sería lo mejor, ¿no? Traer ninja. Sí, yo buscaría también ninja, botaría energía. Te queda una y puedes buscar más. ¿No está? Sí, Ahí está ahí, está, me sí, asusté. sí lo vimos en la búsqueda pasada. Ay. Ya, perfecto. Dale, Conceal Cards. 3, 4, 5. Igual es harto, tiene 8. Sí. A ver, veamos. Robar 2 cartas más. Por la Pokestop, ¿o no? Sí, por Sí, la por el Pokestop. Pokestop. Robar 2 más. Y ya no tiene cartas. Ya no tiene. Igual yo creo que puede ser un pequeño error no tener cartas en el deck. Porque con Chimpow no las vas a poder sacar, ¿no? Y ahora vas a depender mucho del Superior Energy Retrieval. Sí, lo único que sé es que no es bueno dejar solo un Frigi. Así que estuvo bien intentar filtrar el mazo un poquito más agresivo. Después igual puedes recuperar con la Rod, con la Superior. ¿Qué tal el mazo a las unidas, Benedicto? Es un buen mazo, pero es rogue, lastimosamente, ¿no? Porque ciertamente es interesante jugarlo, algunas personas se divierten mucho, pero lo que pasa es que contra los deck meta actuales pierden. Muy bien, estamos acá con Losta en un seteo interesante de Charizard. La verdad es que me sorprende porque Uy, nunca lo he pero visto está jugar dorada. Charizard. Nunca he visto jugar Charizard, así que vamos a ver. Está revisando los premios, ¿no? Sí, ¿tiene el Manaphy adentro o no? Sí, está el Manaphy, ok. Sí, ahí está. Vale. Sí, es interesante. Esa clave. ¿Cuántas energías ocupa? ¿Cuántos Body Puffin 5 tenía? megawatts. 0. Tiene uno el que está usando ahora, ¿no? El que está sacando Sí, ahora. tiene 4 en el deck. Sí, el tema es que igual tienes que armar tu banca de forma súper agresiva ahora. Yo creo que va a ser Body Puffin, buscar los Pokémones, buscar un B para ponerle la Tool, el Rotom. Claro, con esto después busca otro Puffin, armas tu Manaphy y al menos ya puedes setearte sin correr el riesgo del Greninja turno 2. Claro. Ya el seteo ya está hecho, ¿no? Pues igual el Sí, Manaphy. o sea, ya yo salimos de creo la que- parte más difícil. Pero igual yo creo que el Manaphy es un match. O sea, es un must acá. O sea, Sí. bajar Manaphy es un must. Lo malo es que Menos mal que lo- bajando Manaphy te limita a si traes otro Charmander o traes un Pidgeot, ¿no?
Yo creo que está bien. Vas a tener 2 Charmander en juego, que es el que está activo, el que está en banca, un Picho, Pichi y un Manaphy. 1, 2, 3, 4. Ahí sí. Yo creo que está bastante bien armado. Lo malo es que va a tener que quemar la Forest ahora. Sí, para traer otro... Otro Charmander. Sí. Por fin otro Charmander. No. Y Ay, fue no lo Charmander. va a bajar. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante no bajar un Charmander más. Estaba No esperando. lo va a bajar. El Pidgeot es la única carta que permite buscar una carta que yo quiera en la baraja. No. El Pidgeot permite buscar una carta cualquiera, sí. La Forest Seal Stone permite buscar una carta cualquiera también. Picoso, como dicen los lolos, dice Picoso. ¿Qué son los lolos? Los jóvenes. Ah, ok, ok. Oh, qué duro. No, ahora es noquear ese Charmander, sí o sí. Sí, Vamos pero a ver mira, cómo lo hace no, nomás. Tiene herida, tiene todo, la verdad. Tiene todo. Tiene todo para armarse el Excalibur, empezar a poner energía. El tema es con qué ataca. ¿Juega Colonia? ¿Yerko? Sí. Sí, juega Colonia. Yo creo que de hecho lo va a buscar ahora para el Greninja, ¿no? Sí, podría Para ser. despertar con el Greninja. Podría ser. A menos que esté premiado. Catcher Colonia, ¿no? Y matar al Pidgeot y al Charmander. Porque mira, tú tienes 29 cartas válidas para buscar y puso todas, 29. Ah, mira, debe jugar Thornton, Ay. el Chari. Interesante, ¿ah? ¿Juega Thornton? A ver. Vamos a verlo esto. Sí, juega, sí juega. Sí, juega Thornton. Ok. Ok. Ah, con eso recupera el Charmander. Está bien, es verdad. Bien pensado. Y se saca al, por ejemplo, al Rotom, ¿no? Podría hacer Vistar, traer algo, Thornton, sacas al Rotom y evolucionas. Claro. Evolucionas directo a Char. No sé si es que estamos viendo las primeras partidas online de Yerko. ¿Será? Porque él se acaba de crear su cuenta online. Ah, sí. ¿Nunca has jugado Sí. online? No, Ah. estaba como nivel así como 1. Interesante. Dice Juan Andrés, ¿ya jugó? No, todavía no jugó. Creería que es el último play. Fantasma por Sí. Charmander. Le pone la Defiance y acelera la carrera de premios. Yo haría en realidad Rotom por Charmander. O sea, Rotom, Vistar, Thornton, Charmander y ya, avanzaría. Eso es lo que yo haría. Porque así me saco el Two-Pricer y dejo los fantasmas que necesito para ir avanzando. Ahora, Losta creo A que ver. en la mano tiene al Unfair Stamp. Ojo, si es que no setea en este turno un Vivarren, le puede costar la mano a Yerko. No puede ser, no, pero o sea, primero utilizo Forest para traer algo y luego Thornton al Rotom, ¿no? Está pensando Yerko. A ver, pensemos como Yerko. Bueno, tú dime cómo piensa Yerko, porque la verdad no lo conozco. No, o sea, Yerko siempre hace cosas inesperadas. Eso es una de las cosas que me gusta de cómo juega. Pero yo creo que lo mejor sería atacar con un Chenpao. Yo atacaría al Charmander, porque por último así le gastan los recursos mira. y lo obligas a usar. Puede ser, o sea, claro, como Yerko yo creo que, bueno, es el nombre del tema que está sonando, es una lista sin copyright. Ahorita lo que va a intentar hacer, supongo, es I'm You Very Much, ¿no? ¿O no?
Es que se aceleraría el price trade a 222. Sí. Yo creo que igual está bien. Sí. Y necesitaría el Charizard pegar. A ver, ahora roba 2 premios, quedan 240. Claro, se lo mata sí o sí. Gracias, amplificadas, manitos, manitos. I'm very much. Va, 2 premios, sí. Ya, bueno, ya. Y así se toma los 2 premios de una. Ahora sí le va a tener que matar o sea, noquear el Iron Hand sí o sí con el Charizard. Está complicado. Yo creo que está complicado ahorita la situación para Losta. Está un poco difícil, diría. ¿Por qué sacó 2 premios y dieron Charmander? Lo que pasa es que el segundo ataque de Iron Hands, que se llama Am You Very Much, si es que tú noqueas a un Pokémon con ese ataque, lo que hace es que robas un premio más del que tenías que robar. O sea, si tienes que robar 2, robas 3. Si tienes que robar 1, robas 2. Y así. Y aquí algo notable es que en el mazo de Charizard juega Luminion. Y Luminion tiene debilidad a eléctrico. Entonces, si es que llega a ponerlo en juego, le estaría poniendo potencialmente 3 premios al Iron Hands para noquear. Exacto. Qué roto, dice Daniel Fuentes. Es correcto. Aquí empieza Candy Pillo, Candy. ¿Cómo es? No, pero tiene que hacer ahorita un No, pero ya no puede porque acaba de bajar ese Charmander, ¿no? Sí, estaría obligado a hacerlo con Torton. Sí. Estampa. Yo creo que Estampa es una buena... Oh. Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Por qué le puso ese Defiant Band? Yo creo que es porque ya da igual. O sea, el Charizard ya está pegando 180 más 30 por 2. Porque ha robado 2 premios. Entonces son 240. Entonces se vuelve un poco irrelevante. Verdad, tienes toda la razón. ¿Por qué trae el Remitador? Antes de Poké TCG probaron otras cartas tipo Mitos y Leyendas. Yo jugaba Mitos y Leyendas en el 2008. En Perú también juegan Mitos. No tanto creo. Pero sí jugaban en el 2008. Qué roto. Ya, entonces está fuera la posibilidad de hacer Charizard ahora, creo. Sí, porque ya no hay Thornton. ¿Va a buscar el fantasma? Pero es que, ¿qué está haciendo? Bueno, con eso se asegura que no lo maten y te da más mano, ¿no? Claro. Se asegura que no te maten en ese turno. Oh. Ya ves, esa mano... Pero lo tiene. Sí, pero tiene que elegir... Va a ser lo mismo. No, tiene que elegir si hacer Superior o si hacer Cypher Mania. Y lo bueno es que el Radiant Charizard no lo noquea, ¿no? El Iron Hands. Pero no puede hacer Cypher Mania por un Prime Catcher. Y sacar con el Greninja. ¿Ah? No tiene energía. Se queda sin carta y le quitó la Pokéstop. Sí. Ya va a tener que pegar en 160 quizás. Uy, pasó sin pegar, no puede ser. Pasó sin hacer nada. No sé si habrá equivocado o si habrá sido a propósito. Yo creo que se equivocó porque todavía estaba jugándolas con las cartas. Yo creo que se equivocó. Sí, porque 100%. le podría haber pegado igual. Sí, se equivocó 100%. El buen live. Algo es algo. El Prime está Player premiado. College. Oh, el Prime está premiado, gente. No puede ser. Ay, no lo vi.
Ay, ay, ay. Oh. Y ahora sí ya tiene la Play. Ahora sí ya tiene la Play. Sí, ahora tienes suficiente, ¿no? No, pero primero tiene que... No, está bien, está bien. ¿Qué tiene que ir primero? No, está bien, está bien. Las energías son del descarte, está bien, está bien. Está bien. Sí, Bibarrel y tiene que poner a Irida, ¿no? Bibarrel e Irida, supongo que sería la Play. Ah, no, pero ya utilizó Cyphermania, aquí no puede ser Irida. Sí, yo no puedo usar dos soportes. Sí. Muy bien. A ver, Cyphermaniac por energía de agua. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Hacer conceal cards. Sí, Para pero salir vas a de hacer niña, ¿no? conceal camps y vas a robar una energía de agua y una herida. Qué raro. Ahora sí ataca. Ok, ok. Vale, vale. Ahora sí ataca. Dale. Asegura la herida, dice. Ok. Mira, ahorita puede hacer Torton, ¿no? Hace. Ah, ya, mira. La Play hace Torton por. Torton, Charmander. Sí. Charmander, Charizard. Revoluciona. Ah, ¿va a ser boss? ¿Cómo así? Estos jugadores están haciendo cualquier cosa, ya no entendemos nada. No. El error le costará muy caro, dice. Yo creo que perderá por ese error. ¿Por cuál error? ¿Por el error de no haber pegado? Ah, de no haber pegado la primera vez, claro, porque ahorita yo hubiera podido matado con Am Uber Match y hubiera sacado 2 premios más. Mm. Cosas del Pokémon TCG Live. El error, instalar el Pokémon Live, dice. Oh, ya. Pichu. Pichi, 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 pichi. Sí, 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 está bien. Tenemos Dusknoir, tenemos Candy Dusknoir. Matas que a un Frigimax, puede ser. El Greninja. Nah, lo está Yo pasando le su turno mataría al anterior, Greninja. también por el error del live. Es que no es un error, lo malo es que el live tiene una cantidad de tiempo, ¿no? Soy nuevo, Fabricio Valdivia dice, soy nuevo ¿qué consejo me dan para jugar al Poké? Fabricio Valdivia, jugar Charizard 100%, ya tú sabes. ¿Por qué al Frigivax y no al Greninja? Lo que pasa es que le quita robo, ¿no? Ah, ya. Le quita Ya, robo. el video está bien. Ah, porque vio que tiene poca energía. Sí, ¿Puede con ser? 3 menos. Ah, mira, con 3 premios saca habilita al Charizard Radiante, ok. Cómprate la Academia de Batalla, dice Daniel Fuentes, ok. ¿Sorton? No, no vale la pena, ¿no? Ahorita. Si eres sí, sí. nuevo en el Pokémon, lo primero que tienes que hacer, aunque no te guste tanto, es jugar en el Pokémon TCG Live, en esta aplicación que nosotros estamos viendo. Porque te va a permitir poder conocer las reglas del juego, empezar a mecanizar ciertas cositas, empezar a conocer los mazos, puedes empezar a armar mazos que tú quieras. Y después cuando ya tengas un mazo que te guste bastante, lo llevas a lo presencial. Y en eso presencial buscas torneos que ojalá estén cerca tuyo o invitas a alguien más a jugar y con eso ya estarías andando. Ya, Iron Hands ha sido sacado. Ahora dice, amigos, en 20 minutos resultados están todos invitados a la pichanga de Perú vs Chile el viernes, previo al Special. Spectator Passes al DM de Y no soy Carly. Y no soy Carly es Carlos Medina. Habiliten comentarios multiplataforma YouTube para el próximo stream. Creería que están habilitados. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Walter, a ver si puede ver. Ya, listo. Vamos a ver, sigamos. Es el mejor dado por Pokemateo y Tío Coso, dice. ¿Quién?
Daniel Fuente dice, ese es el mejor consejo dado por Pokemateo y Tío Coso. Oh. Ok, L. Bañón, Bueno, Pokemateo. Luchito Bañón, también soy nuevo, ¿por qué recomiendas Chari para empezar? Y no soy Carly, ¿cómo se juega el matchup con Clav? Dice, qué maldito. ¿Por qué recomiendas Chari para empezar? No, bueno, para Fabricio, para Chari Lover. Es cierto que te haces live y la academia, pero sentir las cartas es otra cosa, el moverlas de la mano es otra cosa, súper difícil al principio. Chari es el mejor para todo, dice. Aguante la primera generación. Charro no es un mazo muy complejo y se ha mantenido en el top tier. Si juegas Charro tendrás, a mi parecer, el mejor mazo, bastante amigable con muy buen win ratio. Ok, entonces a ver, ¿qué ha pasado? En el turno anterior pasó que Losta mató a Iron Hands con Ryan Charizard, pero primero tuvo que explotar a uno, ¿no? Y le quitó el robo del Ibar, ¿no? Básicamente yo creo que esa ha sido la consideración. Ahora tiene un problema, porque ya hizo Thornton, creo, ¿no? O todavía no hizo. No he hecho todo. Ah, sí. ¿Por qué tanto tortón en el descarte? Ah, para el... No, me desconecté un poquito. ¿Por qué hizo Torton? Sí, yo creo que hizo Thornton. Thornton por fantasmas, si más no me equivoco. Pareció que sufrirse a la tío Coso. Mejor consejo, dice. Sí, hoy ya, me voy a enchufar un poco porque me tengo que concentrar. Ya. Bueno, el Chari Radiante creo que ya lo vamos a ver irse. Se No trajo creo al que dure Dusclops. este Ah, sí, claro, Duskull se trajo. Va a tener que retirar. A ver, gente, se ha hecho una pequeña encuesta. ¿Quién ganará, Yekor Valencia o Andrés no, Lostanao? le quitó el 2 premios disponibles al Losta. El Rotom, ¿no? Sí. El 2 premios han sido eliminados del Rotom. Ya no tiene esa opción. Pero Pod M-Cap, el deck de Charizard Pillar está en preventa y sale en noviembre, dice Daniel Fuentes. Sí. Igual es un mazo para empezar, ¿no? Y tienes que tratar de mejorarlo porque trae, creo que como 11 energías, una cosa así. Complicado en deck. sí, Charizard. ahí yo después les muestro cómo adaptarlo. Pero Chari es un mazo que tiene a través del Charizard EX aceleración de energía. Debido a que tiene esa habilidad, lo hace súper potente. Además que el Chari pega muy fuerte y también tiene harto HP. Como que de por sí en una carta tiene mucho. Por eso siempre va a estar Uy, el Prime un poquito más bajo en el tier list, pero Claro. siempre en el top. Sí, Acaba de robar el Prime. estaba priceado. Sí, estaba. Bueno, pues chicos, gracias. A ver, ¿qué va a hacer ahora? Va a ir a buscar otro fantasma, ¿no? Le va a reventar. ¿Ahora sí el ninja? O sea, es que ahorita tiene que agarrar 4 premios, Losta. No, 3 premios, No, perdón, 3. 3 premios. Entonces lo puede agarrar con un fantasma, ¿no? Un fantasma, Rare Candy fantasma y un Chari pegándole al Chempao. pega, ¿no? Sí. Y tiene el boss en mano. Y ahora tiene Ok. ¿Tiene la energía? Creo que tiene una en el deck Está todavía. una. Creo que tiene una. Ah, ya tiene 2. Sí tiene, ya, Listo. ya ganó. Ganó. Ya Ganó. ganó Losta. Ahora, Oh. Yerko será que se rendirá antes de que tome los premios. No, yo creo que va a ser digno. Un oponente, una derrota digna. Wow. Va ganando Perú. Ok, vamos a ver cómo termina, porque bueno, todavía... A ver, Losita, suerte a 1000, dice Losita. Vamos a ver. Y bueno, el Fashion Limpid está a predicción.
Uy, difícil match. El bien jugado desempate. bien jugado por Losta. Yo creo que fue muy, muy bien jugado. Y pues nada, vamos a ver. ¿Cómo vamos? Uy, vamos. Perú 2, Chile 1. Gente, creo que ese trofeo se queda acá en casa. El error fue muy caro. El error de no atacar, sí, el error de no atacar fue muy, muy, muy caro, ¿no? Sí, le costó el Yo juego. también creo lo mismo, yo también creo lo mismo. Y bueno, ya estamos acercándonos ya casi al final, ¿no? Es nuestra última partida de Juan André contra Fabricio Inga. ¿Qué opinas de ese match, tío Coso? ¿Qué opinas de ese match? ¡Oh, lo quiero ver! Juan Andrés tiene la gran reputación aquí de ser un tremendo jugador. Yo estoy súper de acuerdo. Y Fabricio Inga también. Lo único malo es que Fabricio Inga perdió a su querido Mew. Sí, ¿no? Con lo que le ganó. Pero es con lo que muy ganó buen jugador. Con lo que ganó el regional de Liverpool, ¿no? Duelo entre Castra para cerrar el stream, dice. Ya vamos a tener que practicar más en el live, pero hagamos un duelo más adelante. Dale, vamos a ver esto. Vamos a ver. Siguiente. Hacer selección. Y vamos a seleccionar esto de acá. Compartimos. Listo. Lo tengo. Vale, que por acá. Chico, está apareciendo como las configuraciones encima de mi cara. Sí, ya está. Fue algo rápido. Sí, qué risa. Ya, muy bien. Oh, pucha, Yerko, me decepcionaste. Pero sigo siendo tu fan. Sigue siendo el fan, ¿Quién gana esta? Ya, voten. ¿Se puede votar? Creería que habría que colocar una encuesta, ¿no? Ahí fácil, Walter, si nos estás viendo, por favor, crea una encuesta a ver quién gana. Y sí, porque esto ya decide quién gana definitivamente el showdown PTSG Raimi de ZLab. Vamos a ver. Vamos a ver primero lo que son las decklists. Vamos a ver la de decklist. Dame un minuto más para este por BT4. De Listo. parte de Juan André y Fabricio Inga tenemos muy buenos decks. A ver, de parte de Fabricio Inga tenemos un deck que él está probando ahora último, que es el de Raging Ball. Y bueno, con ese fue a Baltimore también. Y pues ¿En nada, serio? y ahora último ha ido con el mismo, con Raging Ball en Joinville y quedó top 16. Así que yo creo que le está yendo muy bien. ¡Wow! Acá tenemos la receta de Gran Fabricio Inga. Tenemos uno. ¡Qué bueno! Y tenemos un redraw, ok, algo más estándar, ¿no? Con Haxorus. ¿Pero qué tiene distinto ese mazo? Está bastante estándar, ¿o no? Sí. Bueno, tiene 2 energías fuego nada más, ojo. 2 energías fuego. Vamos a ver qué tal. 3. Vamos a ver qué tal. Ah, está jugando sin Ryan Charizard. Ah, no, con Ryan y 2. Un poco raro, pero bueno, vamos. Ahora viene el de Juan André. Vamos a ver con qué receta nos va a confiar Juan André ahora. Creo que él es un guard de player. Ahí está, ya ves. Ahí está, guard de player. Yo creo que él maxió ya todos sus cap y sus challenge de su país, ¿no? Ya tiene ya los 250 Sí, puntos que puede sí. quedar, ¿no? Con guard de ward. 2 de ward. Juan Andrés juega igual varios decks. Yo lo he visto jugar Chen Pao, Charizard, Garde, Lost. Es un jugador súper versátil en mazos. Pero yo diría que es uno de los mejores jugadores de Garde junto a un par más que yo conozco. Exacto. Vamos a ver otro. Y el segundo mazo que tiene es... Oh, mira. Team Tortuguita. Interesante. Es... A ver si es que este sale bien. Y este mazo tiene los búfalos. Mira qué interesante. Sí, tiene los búfalos. Pero a diferencia de Fernando Cifuentes, los PGs aquí quizás también hacen la diferencia, ¿no? Es probable que el PG, el doble de Pidgeot y eso que te pueda buscar cualquier carta le puede ser un poco más versátil que el deck de Fernando Cifuentes, ¿no? Eso sí. A ver, vamos a ver.
Sí, me gusta la jet que le puso también. Sí, chicos, para que estén atentos, recuerden que el Wave 2 de Like abre mañana. Son poquitos cupos, hay que estar súper atentos, pero ahí se puede lograr. ¿A qué hora abre? ¿A qué hora? A las 6 p.m. Chile, si no me equivoco, tendría que revisar esa información bien, que por algo la anoto. Que sería 4 p.m. Perú, ¿no? Si es que fuera 6 p.m. Chile, sí. Pero no se preocupen, ahí en mi historia les voy a dejar un reloj para que estén atentos y activen la notificación. Genial. Entonces, ahora sí, podemos irnos con este último duelo. Que, bueno, tenemos una pequeña dificultad técnica, según nos han dicho desde el interno. Lastimosamente pasó algo con el video de Fabricio Inga. Así que vamos a ver todo desde la perspectiva de Juan André. Así que... Se lo comió una tortuga. Probablemente. Así que, gente... No, pero cosas que solamente van a ser un poquito más desafiantes para nosotros el stream, pero lo lograremos. ¿Estaba leyendo mal chat o no? Creo que no. Quizás con esto lo leo un poco más. Dale, vamos chicos. Entonces, vamos con este single. Ya, recuerden que está Perú ganando con 2 puntos y Chile 1. ¿Vendrá el empate o Perú ganará 3-1? Pokémon Company se ha demorado más de lo esperado al tener a Tío Coso como Community Manager en LATAM, dice. Interesante, ¿eh? Ay, sí, ojalá Pokémon algún día escuche las plegarias de los jugadores de LATAM. Muy bien, el turno... Ya, entonces estamos viendo desde el punto de vista de Juan Andrés, ¿no? Sí, exacto. Juan Andrés... Ah, mira, comienza con Terápagos. Interesante. Ahí sí, con un Rotom. Bueno. Y creo que tiene todo, ¿no? Porque puede traer Terápagos, Noctowl, el Pidgey, puede traer el... con la Ultra Ball. Sí, tiene juego. Y si más no me equivoco, Fabricio estaba utilizando Rehidrago, ¿puede ser? Saludos desde Ciudad Carmín. Gracias. Buena Ciudad Carmín, saludos. Te amo, Juanito, el mejor jugador de LATAM, dice. Ahí ellos también son buenos casters. Mr. Toro, Bacon, Ciudad Carmín, muy buenos casters también. Así que ahí si quieren rotar, yo feliz también de darles una oportunidad a todos. Genial. Me encanta. A ver, vamos a ver qué se nos viene en esta partida. Por lo que veo es Terápagos Rehidrago. Ya hemos tenido Terápagos Rehidrago, ¿no? Entre Rodrigo Montoya y Fernando Cifuentes, ¿puede ser? Sí, lo tuvimos. Ese fue el primer match entre ellos. Ya, en Regidrago está haciendo Regidrago cosas. Ya, todos juntos. ¿Qué era lo que quería? Quería dragón en el descarte, Regidrago en la banca, los Ogre Pons y los Energy Switch. Cargar una energía de fuego por turno. Regidrago cosas, así se llaman ahora. Sí. Y obviamente la habilidad de Rotom, buscar 3 Pokémones de 100 o menos, incoloros, cuales quieras. ¿Cuál hará primero? ¿Una Ultra o el Rotom? Rotom, 100%. ¿Qué? No. ¿Por qué? Oh. ¿No debería ser primero Rotom para ver qué tiene en el deck? Yo pensaría que sí. Bueno, ya. Se viene la primera tortuguilla. Un poco extraño. No sé, no hubiera bajado todavía el Terápagos. Igual de repente tiene un poco de temor a que le mueva mano. Pero ahorita está viendo premios, ¿no? Pero lo mismo hubiera podido ser con el Rotom, ¿no? Yo creo que hubiera sido un poco más venidero el Rotom. En todo caso creo que juega 3 Yono, así que tampoco es tan terrible. Sí. Bueno, el Buffalan en esa partida debe ser un must, ¿no? Traer al Buffalan, ¿o no? 1-1, sí. Un poco de todo. Vamos a hacer un poco de todo, dijo, no quiero nada más. Y mete Yono y esperar que le salga el segundo Buffalan. Y ya. Un poco dudoso. Sí, doble Buffalan a mí me parece bien con una búsqueda. Puede hacer Yono, le puede salir Pocochos, puede traer... No. Pero un doble búfalo es
que está pensando que en su segundo turno Regidrago le puede hacer un ataque, ¿no? Exacto, exacto. Entonces la idea es bajarle esos 60 para que no te one-shotee al Terapado. Sí, entonces aquí vimos a Juan Andrés, yo creo que está apostando a que no le va a poder pegar esos... Ah, mira, y no le dio más mano, ¿no? O sea, dijo, no voy a hacer Yono. De repente no se dio bien el primer turno, así que Yono yo creo que puede ser una mala opción para mí. Sí. Al final va a preferir setearse mejor Juan Andrés que darle la posibilidad a su oponente de poder tener mejores cartas. A ver, vamos a ver cómo se setea ahora Fabricio. Entrenador Fab 10, dice Fabricio. Ah, no he puesto, los voy a poner aquí. Un segundo, gente. Un segundo, me han dicho. Vamos a poner aquí a Fabricio Inga. Ya, buenísima. Y tenemos Ya. también a Juan Andrés. Ah, faltaba. Listo, ya estamos. Fabricio Inga y Juan Andrés. Sí, Juan Andrés tiene muchos fans en Chile. Yo creo que en Latinoamérica también. Ojalá que le vaya muy bien en sus siguientes turnos. Fabricio ya logró tener dragones en su descarga o todavía no. Sí, vi un Kyurem. Ok. Creo que ahora hizo Professors, ¿o no? Sí. Ah, sí, viste, tienen Kyurem y en Gesaros. También juego Gesaros. ¿Cuántos Cocabilis lleva? Uno nomás, creo. Uno. Sí, uno. Sí, uno. ¿Hizo Vistar? Está usando Vistar. No. Es muy raro, ¿no? Ocupar el Vistar tan temprano. Me parece un O poco sea, extraño. significa que la mano que te salió estaba mala. Yo creo que la apuesta de Juan Andrés de que la mano estaba mala fue buena. Obviamente ahora sí el Energy Switch y que es algo más. El Energy Switch para poder atacar. El Clefa retira gratis, pero ¿qué le va a gustear desde acá? Uy. Bueno, mata Rotom, mata Pidgey. Pero igual le quedan dos búsquedas. Le queda Hood. Ah, no. Va a matar con Kyurem. Kyurem. Sí, Pero Kyurem mira, a todo. aquí sí yo veo un poco Todos. raro. Porque tiene dos errores, Fabricio, según lo que puedo ver. Uno es que no tiene ningún otro Regidrago seteado. No tiene ni un Regidrago cargado. Y ya usó Vistar. O sea, quiere decir que en tema de carga de energía va a estar un poco por detrás. Sí, ahora el desafío de Fabricio va a ser efectivamente buscar esos Energy Switch que de por sí ya gastó uno. Deberían quedar tres si no está en premio. Claro. Yo creo que la Yono fue buena porque acaba de poder escoger las cartas que quiere y más encima robó 3 premios, es decir, vas a tener solamente 3 y va a intentar setearse de nuevo. Ahora, ¿cómo le puede matar este Regidrago? Yo creo que aquí la tiene mejor, fantasmas. Claro, igual sí, tienes razón. sí, la mejor opción es intentar armar banca para poder pegarle esos 220 máximo que creo que puede alcanzar. 220 con banca llena, correcto. Sí, 220 con banca llena y apuntar a, claro, reventarle fantasmita, ¿no? Sí. Y también estaba pensando de que es muy difícil que vuelva a armarse otro Kyurem. Es que ya no tiene energías cargadas, no está complicado. Por eso, va a necesitar una energía de fuego, va a necesitar 2 Switch y eso todo de tener una mano de 3 cartas y un Ogerpon ahí. Luis Delgado Abogados, ¿por qué no está jugando Barea? No que juegan los mejores de Perú. Es correcto, pero Barea, si mal no me equivoco, está previsto para otro torneo. Debería ser... No quiso. Ah, No, mentira. está previsto para otro torneo, si mal no me equivoco. Y así que lo vamos a tener cerca. Lo vamos a tener pronto aquí también.
Sí, chicos, estamos empezando, estamos con problemas técnicos, estamos aprendiendo a hacer esto, estamos casteando con una chiquilla que nunca casteó en su vida. Así que, si es que les gustó, lo mejor que pueden hacer es darle apoyo a los chiquillos de ZLab. Y para que así puedan traer más jugadores y hacer más instancias y podamos disfrutar más del juego competitivo de alto nivel, que esto es lo que estamos viendo ahora. Daniel Fuentes, el mejor casteo de la historia, dice. ¡Ah! No sé si tanto, pero aquí estamos pasándola bien. Sí, igual. Ya, mira. Domi, vamos ya 3 horas de casteo. ¿Ah? No es poca cosa. ¿En serio? No es poca cosa. Yo lo Vamos estoy 3 horas. pasando súper bien. Bueno, Yo puedo más. Sí. No, si lo que yo quería ver eran partidas, como no pude ver el fin de semana para Joinville, Claro, claro. quería ver aquí a los chiquillos jugar. Yo le he Ya. pasado bien. He Entonces, avanzado caleta en mi pega escuchándolos. ¿Qué es pega? eso, buenísima. Y espero que estén bien acompañados de algo para comer. Ya, chiquillos, veamos si acá se achica la banca, sea grande la banca. Es interesante, Está bien. ¿no? Sí, ahora sí o sí vuelve la... Ahora sí le noquea a este Regidrago, tiene uno cargado. Sí, está cargando. Va a Está estar- cargando el de atrás. Está cargando todavía. Sí tiene le falta un poquito, o sea, le falta menos. Research, counter catcher. Sí, para poder robar más cartas, ¿no? Igual podría ir matando lo de atrás. ¿Cuánto es 160 más 130? 290 es. 290. Sí. Le podría matar al de 2 adelante. No, pero le pondría atrás 2 pies. No le falta. Tendrían que ser 2 fantasmas. Uy, no sé. Aquí es cuando se van interesantes. Y el otro oponente va a tener que robarle 2 premios sí o sí, o si no le va a dar activar la opción de usar Briar a Juan Andrés. Sí. 3 horas, coman algo, please. Pega igual chamba, Ay, yo igual trabajo. yo Ok, estoy sí. tomando. Sí, yo también estoy Estoy tomando. tomando electrolitos. A ver, un minuto que se me acabó el agüita. Voy a traer un poquito más. Ya. No, está perfecto. Le va a robar 4 premios con el Dusknoir. Ah, no, pues, pero ¿es un Duskclop ese o no? Es que no estoy acostumbrada a los bonitos. Un Dustclops, es un Dustclops, sí. El de 50, el que pega 50. Ya, entonces con 50 no le alcanza a noquear el de 2 premios de atrás. Sería bueno un auspiciador para tiene la la comida para flecha. la próxima. Espero eso, tío ZLab. Uy, tiró al Fesandipity, lo deja sin robo a 2 cartas y sin robo. Bueno, la cosa es traer. No, está muy buena esta partida. Sí. Porque en el próximo solo le basta que haga un Dusknoir al Regidrago de atrás y que la tortuga le pegue al último. Y estaría. O sea que ahora Fabricio Inca no le puede poner algo de 2 premios delante que le pueda noquear. Y tiene 3 tortugas en juego. O sea, igual, por ejemplo, puede. Los veo muy difícil para Inga. O tiene la energía de planta en mano o no. O un stretcher, cualquier cosa. Igual, claro, está complicado, ¿no? Uy, hizo Dash Spin Draw, no lo tiene. Yo creo que ahora sí ya perdió, ¿no? Puede hacer Dusknoir. Sí, ya perdió, ya. Ahora se viene. ¡Se viene! ¡Lo hizo! ¿Qué se viene? ¡Que le revienta! ¡Le revienta el Regidrago Vistar atrás! Plinkskit, muy ¿Lo buenas. ves? ¿Qué tal, Plinkskit? ¿Cómo estás? Sí. Se viene, vamos a ver. ¡Ah! ¡Quiero verlo! No, yo no quiero verlo, o sea. Ay. ¡Oh! Buenísima. Mira, y de 3 premios, le quitó todo el seteo. Es que yo te digo ahí lo que ha pasado, o sea. Han hecho Es que Vistar sin. quemó mucho recursos, y eso Sí, fue. al inicio quedó demasiados recursos. Sí. ¡Qué buena! ¡Qué grande!
Y ocupa 4 tortugas. Interesante, ¿no? Ya, necesito esa lista. La acabamos de ver, la voy a tener tal cual así. Listo, ya está. ¡Oh, qué buena! Quiero ver más tortugas. Grande tortuga. Muy Me bien, muy bien. encanta. Vamos. A Ay, ver. ¿saben por qué me gustan tanto las tortugas? No se lo he dicho. No, no he dicho por qué. Que en Hawái casi choqué contra una tortuga, me tropecé con una tortuga, nadé con una tortuga, así todo pasó con las tortugas, entonces amé las tortugas. Lista de las tortugas ninja, dice por acá. Sí. Vamos en la siguiente partida. Bueno, ganó Juan André con las tortugas y ahora va a tener que jugar su segundo deck, que es Gardevoir. Uy, a ver, jugará Gardevoir. Oh, ¿Y tú, ese y tú bicho crees que Fabricio Inga juegue Raging Bolt? Que si Fabricio juega Raging Bolt, yo creo que es un match muy difícil, ¿no? Para Raging Bolt contra Gardevoir. Es muy, muy difícil. Puede que vuelva a jugar Rey Drago. O sea, debería jugar Regidrago, yo creo, ¿no? Ya, Raging Bolt, no puede ser. Oh, es, Raging Ball. es un match Oh, muy no. difícil. Es un match muy difícil. Muy difícil. Oh, qué duro. Le pone Klefki y se fue todo. Sí, es un match muy difícil. Qué bueno. Klefki, sí. Y sí, le va a poner Klefki, mira, bien dijiste. Ujú. Pero el Monkey Dory retira con 2, ¿no? ¿Con qué tiene para retirar? O retira con 1, no me acuerdo. Listo, no hay más. Porque ya casi nadie juega Bramaluna. Hay juegos con Bramaluna EX, ¿no? Hemos visto hoy día 2. Claro. Hemos visto 2 con Bramaluna EX. ¿O te refieres a Ancient Box? Yo creo que si es que Ancient Box ha dejado de jugarse un poco es por básicamente el regreso de Charizard. Pero Ancient Box también es un deck muy viable. Recuerdo un TikTok, tío Coso, que agarraste y dijiste, ¿cómo era? Si no quieren, o si quieren decks, compren bases, o una cosa así, ¿cómo era? Ese, no compren sobres, compren bases Sí. o singles. Sí. Sí. Qué buena. 100%. Juan Andrés Prime, ¿cuándo juega Garde? Dicen. ¿Con qué jugó juego 1 Inga? Jugó con Regidrago. Regidrago versus Terápagos EX fue el primero. Correcto. Bramalona EX, me gusta ese mazo. Sí, es muy bravazo ese mazo. Es bastante turbo, la verdad. A mí me gusta. Bueno, Ay, es que digo de eso de todos los mazos, excepto Star. bueno, ahora como podemos ver, Juan Andrés le ha bloqueado mucho el seteo. Sí, Porque con esto eso, no sí. tienen nada. Ya tiene 2, no tiene 1 nomás. Oh, qué duro. Y aquí lo único que te queda es buscar el Prime, buscar algo para sacar ese Klefki y poder empezar a activar tu mazo. Exacto. O sea, lo que aquí le está diciendo Juan Andrés es que todo lo que tú tienes probablemente no te sirva. Juan Andrés le está diciendo, no te voy a dejar jugar. Eso le está diciendo. Básicamente. Sí, Klefki con su habilidad no deja que Pokémones con habilidad puedan usarse. Pokémones básicos, sí. Pokémones básicos, correcto. I told you once, baby. I told you once what I know. You got to let it go. Ya, momento de que Juan Andrés se siente y busque a través del mazo. Claro, igual Gardevoir es un deck un poco lento para jugar, ¿no? Porque tienes tantas decisiones que tomar y tienes que ser tan fino que también demora un poco, ¿no? Sí, pero aquí los chiquillos juegan muy rápido, me encanta. Es todo lo que yo no puedo. Ya, con esto te descartas. ¿Por qué te descartó no la energía? Ahora sea la energía. Ah, sí.
Y con el Monkey Dory ya también puede empezar a ponerle daño a las otras cosas. No, es buen mazo, muy buen mazo. Estamos jugando a setearnos. A ver. Toma. Ay, qué risa. Ya. ¿Qué tiene que hacer Inga? Mover ese Klefki, que es lo que acaba de lograr. Muy bien. Don Rata, ¿quién está jugando Garde? Dice, amor a ese mazo. Está jugando Juan André, que creería que casi la mayoría de sus puntos que ha logrado en esta season ha sido con Garde, ¿no? ¿O no? Esta season, creo que es que de nuevo Juan Andrés ha jugado harto, así que tendría que preguntarle con qué ha ganado, pero lo he visto. Ahora fue a Joinville con Chari, si no me equivoco. ¿No fue con Terapaus? Creo que no, creo que fue con Chari. Pero de nuevo, mañana voy a revisar todas estas cosas. ¿Con qué jugó Inga juego 1? Creo que ya lo dije. Jugó con... Fue con Raging Bolt. Rey Drago. Ah, Rey Drago, eso. ¿O no? ¿O Raging Bolt? Rey Drago primero y luego ahorita está jugando Rey Bolt. Ah, yo estaba pensando en Joinville. Ya. Entonces, Juan ahora André sí, gana con todo lo que Raging juega, Bolt. dice. No puedo poner para el empate. Sí, Juan Andrés le va muy bien. Es muy buen jugador. Muy buen jugador. Muy bien. Ya. Entonces, ahora sí puede pegar Raging Ball. O sea, igual está complicado, ¿no? Porque al tratarse del cambio de un premio y dos, o sea, por ejemplo, puede hacer, no sé, Biflung y tal, y con Raging Ball solo vas a poder quitarle un premio, ¿no? Está difícil, yo creería que está difícil. Sí. Es un match donde Raging Bolt sale desfavorecido al tener que gastar hartos recursos en solo un premio, ¿no es cierto? Entonces, si es que le llega a bajar la garde, va a intentar buscar esa garde, porque serían 2 premios que al fin puede tener para avanzar en su juego. Exacto. Es por la misma razón por la que Ancient Puck se lo hace tan difícil. Exacto. Porque a un premio es muy lento y luego ya le empieza a matar todo, ya no le queda mucho que hacer. Por eso quiero ver si es que le baja la garde o no. Ya, porque de lo contrario es... o sea, va a tener que bajárselo sí o sí, pero yo no sé si va a alcanzar a subirle la garde que le ponga abajo. ¿Por qué la necesita? Porque ahora para matarle ese Raging Ball va a usar el Drifloon. Tiene el Bravery, tiene el Monkey Dory para mover los daños. Uy. Le va a pegar a Logerpon. ¿Cómo va a ser? Va a cargar, va a ser Monkey Dory 30 y le va a pegar con la Gardevoir, ¿así puede ser? Pegar con el Drifloon. Daniel Fuentes, What? Inception, Juan Andrés jugando y acá presente. ¿Dónde está jugando Juan Andrés? Ah, chicos, sí, por los que llegaron tarde. Esto está pregrabado. Ya nosotros estábamos viendo las partidas no en vivo. Porque aquí recuerden que los jugadores tenían que irse a Joinville a jugar. Así que este match pasó y es la primera vez que yo lo estoy viendo y que Ale está viéndolo, pero que los jugadores ya lo jugaron. Sí, ellos ya lo jugaron. Entonces, a ver, vamos a ver cómo sigamos. ¿Viste por qué le bajó la garde adelante? Yo para creo poder- que era para poder poder- tener esa energía para de ver las- carta, ¿no? No, le bajó para poder ver los contadores. Y moverlos No, con... pero ¿por qué evolucionó la garde de arriba y no abajo? Ah, Yo lo que creo pasa es fue que para abajo, poder- abajo tenía un Ralts nomás, no tenía Kirlia. Y Kirlia estaba arriba. No, si tenía Kirlia. No, recién lo he puesto. Ah, recién la puso ya. Saludos a todos los compatriotas del TCG, tremendo orgullo nacional, dice.
Muy bien, vamos a ver. 180 más 30, 210, ok, excelente. Y eso es a lo que digo, ¿no? El spread va a ser 2-2-2 de parte de la guardia y lastimosamente de parte del Raging Ball no va a ser así. Va a ser solamente a 1, ¿no? O sea, ahí tiene la guardia 2, que es lo más que podría hacer ahora. Pero tiene la amenaza del Drifloon, o sea que sí o sí tiene que lidiar con eso. Así es. Juan Andrés, ¿por qué en esa Porque situación una no tocante mataste al muy- Raging Ball cargado? Le preguntan. Porque le quitó el robo. Le quitó la aceleración de Oh. energías, ¿no? Sí, le quitó el... Pero son chiquititos estos Pokémon, entonces tampoco necesita tanto. Necesita al menos tenerlos cargados nomás. Está interesante la pregunta. La verdad es que no sabría por qué le quitó el Raging Ball antes. Bueno, pero O por sea, lo que veo, Juan Andrés está en el stream, así que él va a poder contestar de repente. Ya, Juan Andrés, sí, responde si estaba aquí preguntando y tú ahí sabes toda la respuesta. Ahora vamos a ver, claro. Que Serendipity. Porque podría jugar los Bacon. Ok, los Bakun, ok. Ah. Juan Andrés, toda la razón. Cara dice. enojada. No, Juan Andrés, yo creo que estás equivocada. Uy, mira Ya, esa perfecto. mano. La verdad que los vacuum hacen mucho más difícil. Y hace, de verdad que hace un match muy muy complicado para Garden, ¿no? Tanto los Vacuum como el Gaming Tower es buena tech para contra Garden. Ahí, chiquillos, ¿entendieron o explico un poquito? Claro, claro. Y ya voy a explicar por si es que hay gente nueva acá. Que recuerden que el Drifloon tiene 70 de vida sin ese Bravery Charm. Ya, entonces si hubiera necesitado pegarle a un Raging Bolt, hubiera tenido que haberle puesto más de 70 contadores de daño para poder pegarle. Entonces por eso le pegó algo que necesitara solamente 6 contadores de daños puestos, de tal forma de que si le sacan esa Lost Vacuum, no se muere. Ya, porque ahí sí el Raging Ball puede emparejar y empezar a noquear de a 2. Porque le sacaría el Bravery Charm, se mueve el Drifloon y le pega a otra cosa más de un premio. Luis Delgado, nuestro mejor jugador no robando lo que necesita en el momento que necesita. ¿Será que el online no se puede stackear? Fuertes declaraciones de Delgado, fuertes declaraciones, ¿eh? Pero si en el online sí estaquea. Dejando de decir. Aló, Pokémon. Es atenta, jaja, como en el TikTok. Sigan viendo, dice. Ok. No hay nada. Muy bien. Tienes 4. A ver. Es que hay tantas salidas con el agarre. Hay tantas salidas que... Si tan solo tuviéramos el jugador a mano para poder preguntarle todo lo que quiera. Pero está acá el jugador, está aquí, está viendo. Por eso, y ahorita, guiño, guiño, Juan Andrés. Qué grande, Juan. Subimos a Andrés, Juan dice. Andrés. Esa lista no juega Mimikyu. Creo que no tiene Mimikyu, ¿no? Dentro de la lista. Reviso, no veo Mimikyu. No lleva Mimikyu, correcto. Ya, entonces. Ay, 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 ay. Sale Garde pone daños. Nuevamente estamos como en la misma situación, o muy parecido. A ver, uy. El robo. Pero ahora sí tiene que ponerle una energía más, porque si no llega. Ah, no, se va a poner la energía él mismo. Esos tres, esas Pero tres son...
Se la mueve Se con lo el mueve y Monkidori. le Ahí mueve está. con 180 y ya está, ¿no? Sí. Perfecto. ¡Excelente, chicos! ¡Ah, ¿lo vieron? Me encantó. Es de nuevo lo mismo, pero ahora se apoyó de la habilidad de Monkidori para mover esos 30 que le faltaban. ¡Qué genial! Ahora, a ver, Fabricio necesita tomar 3 premios. Lo veo difícil. No, Y, está... Robar 3 premios son 2 turnos. y Juan André tiene que robar 2 nada más. Y tiene voz en mano. Entonces, nuevamente yo creo que aquí ya deberían Raging conceder. Ball tiene que hacerle Yono, sí o sí, y ponerle uno de un premio delante. Claro, yo Y no es de la un única premio forma que tiene. y ya está, ¿no? ¿Lleva yo no? A ver, No sé si esta lista tiene, a ver. vamos a ver. Eh, Sí, sí tiene. Una. sí, está llevando una yo no. Ok. Lleva O sea, Judge. Lleva Judge. Judge. sí, pero una Yono a 2 es mejor. Sí, pero está llevando Judge este Fabricio, ¿no? Y Yono, ¿no? Ay, no, veo 3 Yono. Ah, no. Esta es... Ah, no, estoy viendo la de Belly Drago. Otra lista. Ahí está. Ahí sí, Se escucha claro. muy cortado, dice. Algo pasó con el audio, está como lagueado, ¿sí? Qué raro. ¿Qué hago yo? ¿O de... Qué raro. Sigo viendo que está igual. El audio de Domi, dice. Yo te escucho bien, ¿ah? Bueno, la veo muy difícil. ¿No será la música? Ahí. Ah, sí. Ahora vamos a parar la musiquita un ratito. Ok. A ver. Si se rompe, se rompe. Está pegada a tío Coso su internet, creo que está ahí fallando, dice. Qué raro. Falló Movistar, dice. Efectivamente, Domi con autotune. No, yo te escucho bien, ¿ah? Yo te escucho muy bien. Si no, pues igual queda poquito. Sí, sí, sí. Con ruido. Estoy conectadita acá, estoy bien. Y no se resuelve técnicos. La salida Twitch es la que se escucha mal entonces. Saludos a mi amiga Lola. No, es el internet. El video se laguearía también y está impeque. Claro, es raro, ¿no? Es raro. Debe ser algo del Twitch. Mm. Bueno. Pero igual es difícil, es complicado. Como te digo, tiene voz en mano. Bien con el Yach, bien con el Yach. Pelarena se llama. Sandy Shock se llama en inglés, ¿no? Sandy Shocks. Ja.
Alejandro, ¿por qué no mandas saludos a tus amigos de testeo ahora con otros audífonos? No, no, o sea, yo te escucho bien, no sé, es raro. Es muy raro, yo te escucho muy bien. Ahora se escucha como si te han... O sea, pero solo a ti, es rarísimo. Boicot peruano, dice, qué terrible. Bueno, no importa. A ver, ¿cuál? Ay, Prime Catcher. ¿O al Agarde? Ah, el Drifloon lo ataca. Pero ¿no era mejor que ataque al Drifloon con el Sandy Shocks? Claro. Que vuelva la tío Coso, dice. Bueno, en teoría... A ver, voy a tratar de ver cómo se escucha eso. Bueno, voy a tratar de escuchar. A ver, habla Domi. Ah, sí, no se te escucha. Qué raro. No se te escucha, no sé, porque algo de repente he movido yo algo, a ver. Ah, sí, creería que es mi culpa. Ale me muteó, dice, porque se te escucha lejos. No, no, yo creo que yo he movido algo. A ver. Sí. Mm, No, no, tú no has hecho nada, tú no has hecho nada. Ha sido yo. O sea, no sé por qué se cayó. Ya, ahora sí. A ver, habla. A ver, es que acabo de desconectarlo. ¿Me escuchas? No, ahora sí te escucho. Hola, hola. Ahora sí, dale. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya, ahí está. Sí, ahora sí. Bien, buenísima. Pucha, nos perdimos ahí la final, pero al final sacó el Drifloom después de un juez y movió los daños con el Monkey Dory. Buenísima. No, yo quedé loca con Drifloom al Ogerpon. Muy bien jugado. Muy, muy bien. Eso es cuando tú juegas como alrededor de una carta. Tú dices, ya, yo creo que mi oponente está jugando esta carta que justo me es una tech contra mi mazo. Y este caso, claro, fue la Lost Vacuum, que era una carta súper clave. Generalmente estos mazos sí no llevan más de uno. Y lo logró con Drift. Muy buena. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos, gente? Vamos, dos, no puede ser. ¿Cómo hacemos? ¿Qué ha pasado? A Ya hemos ver, empatado. quedamos iguales, dice, quedamos iguales. A ver, muy bien, ya casi vamos a terminar con este stream, chicos. Muchas gracias por estar todos explosados del level, sí, explosado. Me estás que 2-2, dice, sí. Definen los caster, cachimón. 2-2. Ay, tienes ahí todo. Ok, dice, desempate entre ustedes Sí. para definir qué juegan los caster. Demasiado nivel, dice Daniel Fuentes. Ok, ¿qué dice Luis Bañón? Luis Bañón. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer algo. Primero quisiera volver a presentar a los auspiciadores. Vamos a ver, un minuto.
Listo, vamos a volver a presentar a los auspiciadores. Dice, ganó Chile porque el stall con suerte robó 3 premios. Dice, pedido ya. Ok, vamos a ver imágenes en Drive. Hubiera jugado un deck más y hubiera ganado Perú. Sí o sí. Sí, es probable. Pero no, subió una lista de un One Stall Sí. para hacernos sufrir. Ya, pero chicos, ahí mientras Ale está buscando la lista de los sponsors, también quería agradecerles a todos los que estuvieron aquí viendo. Aquí estuve intentando hacer el mejor casteo que pude. La verdad es que a mí me cuesta a veces un poquito el tema del stream, pero aquí con el apoyo de ZLab, con Ale y todos ustedes apoyando, así que les agradezco de verdad, de corazón. Ojalá que se vengan más instancias así, ojalá que traigan más jugadores y más casters y todos podamos demostrarle a Pokémon de que el nivel es alto, de que nos streamen, por favor, porque si no me va a dar un ataque. Que no sea como Join Me, por favor. Sí, y nada, felicitar también a los jugadores por darse el tiempo, por descargar el online y también por jugar las partidas para que todos nosotros podamos disfrutarlas. Así que muchas gracias a la comunidad Pokémon TCG. Creo que de verdad nos ayuda a todos a aprender mucho más. Así es, chicos. Bueno, ahora vamos a ver nuevamente a los sponsors. La verdad que genial que hayan hecho posible esta primera edición, diría yo, del PTCG Raimi. Primero tenemos a Wonderland Playground de Perú, ¿no? En el cual va a ser el challenge. Te vamos a ver un poco más de eso. A Rancho Store de Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Zona Cero Store de Calama, Chile. A Azkaban Store de Antofagasta, Chile. Tenemos a T&G Juegos de Cartas en Piura, de Lima, en Perú. TCG Estadio de El Salvador. Tenemos a El Arcanista de Santiago de Chile. Muy bien. Y también tenemos aquí, segundo sponsor, a Tyrant Store de Guanajuato, México. También a Pixel TCG Gaming y Restaurant de Antioquia, Colombia. A Battlezone República Dominicana. Tenemos a Shinsei de Valle del Cauca, Colombia. A Tomodachi Gaming de Arequipa. Tenemos al Abismo de Helm, Buenos Aires, Argentina. A Quest de Lima, Perú. A Chill and Battle también de Lima, Perú. A Mulligan Center de Uruguay. Pixel Store también de Lima, de Piura, Perú. A The Monkey Planet de Ecuador. Y a Car House Gaming de Nueva Providencia, Los Leones. Car House Gaming es de Chile. Sí. Sí, genial. Muy bien, tenemos a ellos. Y ahora, ¿qué más dice aquí? Si el video va a quedar en YouTube, así también se ven las decklists. Grande Azkaban, Aguante Azkaban. En Valdivia tienen algún dato. Bueno, ahí vamos a ir viendo. Y ahora sí, lo que queremos ver es, como les había comentado, y nuevamente el día viernes, antes de lo que es el Special Event de Lima, tenemos el Challenge de Wonderland. Pero no es un challenge cualquiera, sino, ¿qué se lleva el ganador, Domi? Una Nintendo Switch. Así que es súper interesante porque el ganador se va a llevar una Nintendo Switch, así que por favor vayan. Es Sí. el challenge de Wonderland. Le voy a dar un dato freak. ¿Cuál? Que ojalá jueguen el Zelda Breath of the Wild en el Switch de nuevo. Porque es mi juego favorito de la serio? historia. ¿En serio? Sí, lo tengo tatuado. Sí. Genial. Bueno, así que ya si van y se ganan la Nintendo Switch, pues ahí van a poder jugar lo que es el Zelda Breath of the Wild. Muy bien, y ahora me han pasado por acá, una pequeña imagen, ya, que yo creo que va a revolucionar esto, porque es bastante interesante. Es bastante interesante esta pequeña imagen que me han pasado por aquí. Y me dice, muy pronto el laboratorio de Porygon Z será real. Según lo que veo, según lo que entiendo, creería que ZLab va a tener algo físico, porque acá me pone, el laboratorio de Porygon Z será real. Así que muy chévere. Yo creo que pronto vamos a tener más noticias sobre esto y se vienen cositas, ¿no? Así que también ahí vas a tener que estar visitándonos, por favor, Domi, acá en el laboratorio de Z presencial. ¿Estará abierto para Lima?
No para ahora, yo creo que muy pronto, es de aquí a unos meses probablemente. Así que por ahí vamos a ir viendo, vamos a ir cómo evoluciona esta pequeña iniciativa. Entonces, veamos lo siguiente. Como hemos quedado empate, teníamos, justo con lo que estamos comentando, ¿no? Teníamos una tercera forma de desempate, lo cual era por los premios tomados. Y es por eso que yo decía que Carlos Medina debió conceder mucho más rápido, porque era un deck que no tomaba premios. Entonces, a ver, en el conteo de premios tenemos que Rodrigo Montoya tomó 6 en el primer match y Fernando Cifuentes tomó 0. De ahí en el segundo match tomó 6 nuevamente, pero Fernando tomó 4. De ahí Carlos Medina tomó 1 y Marco tomó 6. Carlos Medina tomó 2, Marco Cifuentes tomó 4. De ahí Lostanao tomó 6 y Yerko tomó 5. Lostanao tomó 4 y Yerko tomó 3. De ahí en este último match hemos visto que Fabricio ha tomado 4 en ambos matches y Juan Andrés tomó 6 en ambos matches. Entonces, acabo de hacer las matemáticas. A ver si lo hice bien, porque no soy tan buena para hacer rápido. Ya, tú haz la matemática de Perú y yo hago la de Chile, ¿te parece? No, es que la acabo de hacer las dos. Recién. Yo voy Dime si estoy bien. Yo voy a recién la de Perú, vamos a ver. La de Chile, perdón. Dime. Así, ya, Sí, ok. sí. Entonces. Chile ganó por una. ¿Cuántos tiene Perú? Yo tengo que Chile tiene 40. Yo tengo 33 y 34. Ah, ya, ok. Chile ganó por una. Gana por una Chile, dice. Vamos, Chile. Oh, no puede ser, gente. ¿Cómo? Sí. Qué buena. 34, todo calza, dice. Vamos, Chile. Chile ganó igual por a la una. próxima tengamos 3 jugadores o 5 jugadores. Para el desempate, ¿no? Bueno, sí, para el desempate. Al abordaje. Sí, pero genial. El mejor país, Chile. Muy bien, sí. Lastimosamente no se quedó el trofeo en casa, gente. Así pasa cuando no leemos. Porque ya cuando vaya a Lima lo voy a buscar. Ay. Así que nada, chicos, saludos. Bueno, yo quiero mandar primero, antes de finalizar, chicos, vamos a otro acá. Por aquí estamos, muy bien. Entonces aquí hay que cambiar. ¿Quién ganó? Ganó Chile. Qué chistoso. Ya, pero está bien. Es nuestra era dorada. Para eso fue Medina, dice. Muy bien. Antes de terminar, yo quisiera un pequeño saludo para toda la gente de Testeo de los Pocochos completos. Por ahí estamos todos. A ver, vamos a ver. Para no olvidarme ningún nombre, creo que lo voy a leer, chicos, porque la verdad es que estoy un poco cansado. A ver, vamos a ver. Muy bien, dentro de este grupo tenemos al gran Gonzalo Kohatsu, tenemos a André Lostanao, que justo jugó ahorita, a Daniel Salas, a Gabriel Romero, Giancarlo Cárdenas, Luis Bañón, a Luis Martínez, a Manuel Collazos, a Mari, a Miguel Ángel Paracas y a Rodrigo Carneiro. ¿Tú quieres mandar saludos a alguien, Domi? Estaba preparada para esto. Voy a mandar saludos a las distintas comunidades. Me gusta mucho que hayan tiendas que están apoyando a estas instancias. Ojalá que sean más. Un saludo especial a las Pokegals, que son gracias a ella que yo existo. A ellas son, a nadie más. Y para que sigamos haciendo estas distintas instancias, a los jugadores, a los casters, a los jueces, ya que se llevan poco reconocimiento, y a las comunidades en general. Espero que sigan aprendiendo quienes están empezando, y para los que están competitivos, que tengan un excelente season este año. Muy bien, gente. Entonces, nada, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Creo que hemos tenido una buena audiencia. Felicidades a nuestros compatriotas de Chile también por haber ganado, y los esperamos aquí en el Special Event de Lima que se dará este fin de semana. Así que creo que varios de los que están por acá van a venir, incluyéndote a ti, Domi, y espero que por acá pues estemos compartiendo un poco más. Listo, chicos, yo creo que por ahora ha sido todo con nosotros y nos vemos en una segunda edición. Chao, cuídense, nos vemos.
Listo, se acabó. Ya está.